¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Capítulo 701. Un día después, en el norte de Italia, Bobbio. Xialei sintió una sensación de déjà vu cuando llegó a Bobbio. Esto no se debió a que hubiera estado aquí antes, sino a que coincidía con la pintura que Ninjin había pintado. Lo que ella había pintado era una ciudad en la Edad Media, y ahora era una ciudad moderna ante sus ojos, con los edificios medievales prácticamente desaparecidos, pero algunos lugares coincidían con las características distintivas de la pintura de la antigüedad. Este es Bobbio, jefe. Da Vinci vivió aquí, y el trasfondo de la Mona Lisa también es este lugar. No he estado aquí antes, pero conozco la situación en este lugar. Alessio hizo algunas presentaciones a Xialei en una vieja camioneta. Parecía querer desempeñar el papel de guía turístico. Me gustaría caminar por mi cuenta. Ustedes simplemente mantengan contacto por radio, dijo Xialei. Claro, no hay problema. Alessio sonrió y dijo. Ah, ¿y jefe? Las chicas en Italia son bastante abiertas. Ten cuidado o te atarán a una cama. Xialei se rió y se apeó. Caminó por una calle, avanzando. Las calles de la ciudad no estaban muy transitadas y había poca gente alrededor. La Mona Lisa se había creado aquí, pero este era solo el lugar de nacimiento de una pintura, y eso no fue suficiente para atraer a las multitudes de turistas. Xialei siguió caminando por la calle sin rumbo fijo. Llevaba puesta una máscara de silicona y no se podía ver ningún rastro de Xialei desde ningún ángulo. Solo llevaba una mochila de viaje y parecía un mochilero asiático. El equipo de Zodiac no lo siguió. Se esparcieron por toda la ciudad de tal manera que toda el área quedó bajo su control. Xialei tenía sus razones para decirle al equipo de Zodiac que no lo siguiera. Llamarían fácilmente la atención de los demás si se mudaran como un grupo de 8, especialmente cuando los miembros del grupo eran tan variados en etnia. En realidad, había otra razón, y era que él era el líder del equipo Zodiac y ellos eran sus subordinados. No tenía que contarles todo. Solo tenía que darles órdenes y hacer que hicieran lo que les dijo que hicieran como él quería que hicieran. Un río apareció ante él cuando salió del pueblo. Este río no era muy grande ni muy pequeño. Un denso bosque bordeaba las orillas del río, con un pequeño sendero que atravesaba a ambos lados. Xialei caminó por el camino de la izquierda y vio un puente de piedra después de un rato. Era un antiguo puente de piedra y las piedras del puente estaban cubiertas de musgo. Parte de la piedra también estaba tan moteada que ya no parecía piedra. El puente parecía tener varios cientos de años a primera vista. El corazón de Xialei dio un vuelco cuando lo vio. ¿No es este el puente de piedra de la Mona Lisa? Parece que me estoy acercando a mi destino. Una visión apareció en la cabeza de Xialei cuando subió al puente. Una mujer con un vestido negro estaba sentada de espaldas al puente, frente a un pintor con una sonrisa fascinante en el rostro. El pintor estaba concentrado en la pintura, su mirada profunda y llena de sabiduría. Su nombre era Leonardo da Vinci, y la mujer que tenía ante él era el tema de la Mona Lisa, Lisa del Giocondo. Pensar en Da Vinci hizo que Xialei pensara en una nueva pregunta. ¿Cuándo había dibujado Da Vinci el mapa y el mensaje a lápiz? ¿Y por qué escondió un mensaje tan importante en un cuadro? Después de todo, no podría haber sabido que esta pintura sería una obra de arte de renombre mundial. La mirada de Xialei se dirigió río abajo mientras pensaba, y vio a un anciano pescando. El anciano era de cabello plateado pero alto y robusto. Tenía el aspecto y la constitución de una típica persona blanca. El anciano también miró justo cuando Xialei lo vio, y él también lo vio. Hola, joven amigo. ¿Es usted un turista? El anciano tomó la iniciativa de saludar a Xialei y parecía muy amigable. Hablaba con un acento italiano muy puro. Xialei asintió y dijo, sí. Me gusta este lugar. No te decepcionará. Este es el lugar más hermoso de toda Italia. Camina, muchacho. Seguramente encontrará algo delicioso. Buena suerte. El anciano saludó a Xialei. Buena suerte, dijo Xialei. Salió del puente de piedra. Las palabras de Xialei parecían haber funcionado, ya que el flotador de pesca se sumergió repentinamente cuando bajó del puente de piedra. Los ancianos tiraron de la caña de pescar que tenía en la mano de inmediato, y un pez grande fue arrastrado fuera de la superficie del agua.
Este anciano reacciona bastante rápido, pensó Xialei para sí mismo. Apartó la mirada y pisó el pequeño sendero entre los árboles, avanzando. Estaba tranquilo en el bosque, con una brisa que soplaba de vez en cuando, balanceando los árboles y haciéndolos crujir. De vez en cuando también volaban pequeños pájaros, gorjeando y tuiteando. Aquí no había sombra de la vida de la ciudad, y traía un silencio reconfortante al alma. ¿Había recorrido Leonardo da Vinci por este camino, tantos años atrás? Unos 500 metros después, Xialei salió del bosque. Un montón de rocas entró en su campo de visión y fue absorbido por ellas de inmediato. No se trataba de rocas naturales, sino de piedras cortadas por un albañil, quizás para trabajos de construcción o algo similar. La pintura de Ninjin apareció en su cabeza nuevamente. Una casa y una montaña detrás de esa casa, más la tumba al pie de esa montaña. Sus ojos dejaron las ruinas de piedra y miró más atrás. Un paisaje montañoso se encontró con sus ojos. El terreno era exactamente el mismo que el que Ninjin había pintado. Lo encontré. El corazón de Xialei latía de emoción. Se acercó. Llegó a las ruinas en minutos. Trozos de piedra estaban esparcidos por la hierba. Grietas, musgo y piezas faltantes demostraron el paso del tiempo. Tenían al menos unos cientos de años. Algunas de las piedras parecían piezas de esculturas, y la mayoría representaba contenido religioso como la cruz y la Virgen María. En la pintura de Ninjin, un joven vestido con jeans y con mochila había estado mirando en dirección a la montaña. Ahora, Xialei también estaba de pie en la misma posición. También vestía jeans y llevaba una mochila, además de que miraba en dirección a la montaña. En ese instante, el tiempo y el espacio parecieron superponerse. No estaba claro si estaba en la pintura o si estaba fuera de la pintura. Esta casa era bastante bonita en la pintura de Ninjin. La ciudad que dibujó era una ciudad de la Edad Media y no tenía rastro alguno del mundo moderno. Sin embargo, ella también había dibujado a una persona moderna, y él estaba parado donde yo estoy ahora, definitivamente nunca ha estado aquí, pero lo pintó. Si lo estaba pintando de memoria, entonces su memoria no será. En ese momento, los escalofríos recorrieron la espalda de Xialei. Si Ninjin había pintado de memoria, entonces su memoria tenía cientos de años. Pero Ninjin tenía veintitantos. ¿Cómo podría ser posible? Oh no, parece que estamos perdidos. De repente se escuchó la voz de una mujer. Los pensamientos de Xialei fueron interrumpidos y miró a la voz. Un anciano y una mujer caminaban hacia él, siguiendo el camino. Parecían ser una pareja casada y se quejaban mientras caminaban. No, no puedo estar equivocado. Vine aquí hace 15 años. Lo recuerdo claramente, dijo el anciano. Pero no veo ninguna iglesia. ¿Estás seguro de que lo recuerdas bien? La anciana parecía no poder caminar más y su rostro estaba tenso. Vayamos un poco más lejos. Creo que pronto podremos ver esa iglesia. El anciano sostuvo a la anciana y siguieron adelante. Hay un joven ahí. Me pregunto si él sabe de esa iglesia. El anciano había visto a Xialei. Hola, jovencito. ¿De dónde vienes? El anciano lo saludó. Xialei vaciló. Corea. Soy coreano. Oh, tu italiano es bastante bueno. El anciano sonrió. Xialei sonrió. Yo vivo en Italia. Ah, eso es realmente lindo, dijo el anciano. Oh, cierto, ¿sabes si hay una iglesia cerca de aquí? ¿Iglesia? Xialei miró a su alrededor, pero no vio ninguna iglesia en su campo visual. ¿No hay? La anciana pareció decepcionada. Mi esposo dijo que fue bautizado en esa iglesia cuando era niño. Quiere verlo antes de dejar este mundo, pero parece que estamos perdidos. La pintura que Ninjin pintó apareció nuevamente en la cabeza de Xialei. Había una iglesia en su cuadro. Sin embargo, esa ciudad en la pintura era de hace cientos de años. Esas cosas ahora eran cosas del pasado y no sabía si esa iglesia todavía existía o no. ¿Cómo es la iglesia que estás buscando? Preguntó Xialei. Es una iglesia antigua. Tiene una cúpula muy alta y vidrios de colores como en la Catedral de Milán. ¿Has estado en la Catedral de Milán? Dijo el anciano. Sí, he estado allí. Es muy bonito. Xialei nunca había estado en la Catedral de Milán. Señaló casualmente detrás de la montaña. La iglesia de la que estás hablando está allí. Da la vuelta a la montaña y lo verás. Sin embargo, no solo estaba apuntando en una dirección aleatoria.
Había señalado en dirección a la iglesia en la pintura de Ninjin. Gracias, jovencito. La anciana agradeció a Xialei. Xialei respondió cortésmente. No lo menciones. Te deseo un buen viaje. El anciano sonrió a Xialei y luego dijo. Mira, tenía razón. ¿Cómo podría recordarlo mal cuando estuve allí antes? Vámonos. Estaremos allí pronto. La pareja de ancianos se fue. Xialei los vio irse. Dejó las ruinas solo después de que ya no pudo verlas y se dirigió hacia la montaña. No había senderos y la vegetación salvaje era espesa. No vio lápida alguna, sino cizaña sobre cizaña. La hierba frente a él se sacudió de repente. Xialei se puso tenso de inmediato y una mano fue a su cintura. Tenía una pistola escondida en su cintura. Si sucediera algo repentino, no dudaría en usarlo. Susurro, susurro. Los sonidos venían de la hierba. Capítulo 702. El ojo izquierdo de Xialei se dirigió al sonido tan pronto como lo escuchó. Su ojo vio a través de la hierba y vio la cosa en la hierba. No pudo evitar reírse para sí mismo. Lo que se había escondido en la hierba no era una persona, sino una serpiente. Eso fue una falsa alarma. Xialei avanzó, recorriendo el área con la serpiente. Llegó al pie de la montaña unos 10 minutos más tarde y finalmente vio esa lápida. Estaba escondido en la hierba y solo quedaba la mitad. La hierba espesa lo había cubierto y la superficie rota estaba cubierta de excrementos de pájaros. La parte que se había desprendido había caído en la hierba a un lado, y en ella se podían ver débiles marcas de una cruz. La piedra tenía musgo arrastrándose por todas partes, y la gente había tallado grafitis en italiano en la superficie de la piedra. Alice estaba aquí, amo a Leonardo, Peter es un idiota. Parecía que a los italianos también les gustaba hacer este tipo de cosas. Estos actos de vandalismo también demostraron una cosa, y fue que este lugar era remoto, pero la gente todavía venía aquí. La lápida incluso podría haberse roto debido a estos visitantes. Había un montón de tierra detrás de la lápida. No era muy alto, quizás hasta la rodilla de una persona. El montículo estaba cubierto de hierba silvestre y nidos de pájaros que anidaban en el suelo. No había nada especial en este lugar aparte de estas cosas. La impresión inicial fue que se trataba de una tumba normal. Ningún noble fue enterrado aquí, y lo más probable es que fuera alguien que había sido carpintero, carnicero, granjero o alguien completamente común. Pero Xialei se emocionó cuando vio por primera vez esta tumba de aspecto ordinario. Parecía casi un 90% similar a lo que se había pintado. Habían pasado cientos de años y esta tumba había tenido un gran cambio, pero la montaña y el río de enfrente coincidían exactamente con la pintura. Si tomaba en consideración la cruz de la lápida, el porcentaje de coincidencia aumentaba aún más. El mapa que Da Vinci había dejado en el lienzo era bastante complicado. Era como un laberinto. La entrada a eso estaba debajo de esta lápida. Parece que realmente tengo que cavar una tumba. Tendré que echar un vistazo bajo tierra antes de empezar con eso, pensó Xialei. Su ojo izquierdo tembló después de pensar eso, y activó su visión de rayos X. La suciedad desapareció lentamente de su visión, y cuando estaba a unos 1,5 metros, una gran losa de mármol bloqueó su visión de rayos X. Trató de ver a través de él, pero, por desgracia, no pudo ir más allá de la mitad. 1,5 metros de tierra y medio a través de una losa de mármol era el límite de su visión de rayos X. Todo tenía sus límites y su visión de rayos X no fue la excepción. Si no tuviera límites, habría podido ver lo que estaba sucediendo en el otro extremo del mundo, o incluso ver las superficies de planetas lejanos. Esto era algo imposible. No logró ver más lejos, pero esa losa de mármol era una pista en sí misma. No había un ataúd sino una gran losa de mármol. Obviamente, se trataba de una tumba falsa, y su secreto se encontraba debajo de esa losa de mármol. Xialei miró a su alrededor. Estaba tranquilo. Tampoco vio a nadie más alrededor. Esta situación le sentaba perfectamente. Se quitó la mochila de los hombros y sacó una pala para empezar a cavar. La tierra de la tumba era muy blanda y suelta. No fue difícil para él excavar en absoluto. Cavó, y el hoyo que tenía delante se hizo cada vez más profundo. El montón de tierra detrás de él se hizo más y más alto. Una hora después, la losa de mármol enterrada quedó expuesta al aire. Era mucho más grande que el hoyo que había cavado. Usó su visión de rayos X en el área a su alrededor y rápidamente descubrió que esta losa de mármol era como una puerta que había sido colocada en la tierra.
Lo que hizo que su corazón se hundiera un poco, fue que esta losa de mármol era sorprendentemente gruesa. No podría ver a través de esta losa incluso si se parara sobre ella e hiciera todo lo posible por ver a través de ella con su visión de rayos X. Calculó que esta losa de mármol tenía al menos 1 metro de espesor y pesaba más de 100 toneladas. Esta conclusión lo sorprendió a sí mismo. La gente de hace cientos de años no había tenido herramientas para mover una losa de mármol de más de 100 toneladas a este lugar, pero aquí estaba. Increíble. Maldición. ¿Cómo voy a bajar con una losa de mármol tan grande en mi camino? Xia Lei estaba perplejo. La forma más sencilla era explotarlo con explosivos, pero el temblor de la explosión fue algo malo. Atraería la atención de los residentes de la ciudad y también atraería a la policía. Sin embargo, si no usaba explosivos, no había forma de que lo hiciera a un lado, incluso si era el hombre más fuerte de la Tierra. ¿Fue esto un callejón sin salida? Xia Lei frunció el ceño. Su mirada volvió a la losa de mármol. La esquina blanca de algo que sobresalía de la tierra le llamó la atención, y se puso en cuclillas para limpiar la suciedad con la mano. Escondida en la tierra había una bola redonda tallada en jade blanco, del tamaño de una pelota de baloncesto. La mitad de la bola estaba incrustada en la losa de mármol, y vio un hoyo debajo cuando la levantó. Había un engranaje en el hoyo. El engranaje estaba hecho de bronce, pero lo extraño era que los dientes del engranaje no eran normales, sino en forma de letras. ¿Qué tipo de mecanismo es este? Xia Lei estaba llena de curiosidad. Empujó el engranaje con la mano. Hubo una gran resistencia, pero el engranaje aún se movió un poco. La letra B en el diente del engranaje se deslizó en una parte de la cánica y se convirtió en 2/3 de una B. Xia Lei luego empujó el engranaje nuevamente, hacia la losa de mármol. Aparecieron nuevas letras, una a una, y la resistencia disminuyó con cada letra. Unos minutos más tarde, había pasado por todos los dientes del engranaje, de B a B. Sin embargo, la losa de mármol no se abrió y tampoco había ninguna puerta secreta que abrir. Este equipo era como una broma inteligente, utilizada para bromear a los aventureros. Eso no puede ser. Debo haber olvidado algo. Xia Lei reflexionó un poco, luego empujó el engranaje a través de un ciclo nuevamente, de B a B. Esta vez tampoco hubo más movimiento. Entonces Xia Lei fue golpeado por un pensamiento. Inmediatamente miró el lado opuesto del equipo y su ojo izquierdo se movió. La suciedad que cubría el mármol desapareció de su visión. Vio otra bola de jade blanca que se veía exactamente igual a la que había recogido antes. Xia Lei se acercó ansiosamente. Limpió la tierra y luego recogió la pelota. Como era de esperar, la parte inferior de la bola también tenía un pequeño hoyo y un engranaje de bronce. Lo que fue diferente fue que la primera letra de la primera marcha era B y la primera letra de esta era W. Xia Lei empujó el engranaje y se movió de W a W. La losa de mármol no se movió en absoluto. Estos dos engranajes de bronce eran obviamente el mecanismo de apertura, y las letras eran la clave para usar este mecanismo. Sin embargo, había probado todas las letras, ¿por qué seguía sin moverse? Pensó y pensó, y de repente pensó en la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. En ese instante, pareció entender algo y una leve sonrisa apareció en las comisuras de sus labios. Luego caminó hasta el primer engranaje de bronce y empujó la letra hacia la parte superior. Luego fue al segundo engranaje de bronce y movió la letra a la parte superior. Clank, clank, clank. Se escuchó un sonido extraño y la losa de mármol bajo sus pies comenzó a temblar. Las letras allí habían sido el código para desbloquear la losa de mármol. Esta respuesta la había dejado Da Vinci en los ojos sonrientes de la Mona Lisa. El temblor se hizo más intenso, como si cientos de miles de engranajes se movieran para mover la pesada losa de piedra de mármol. Xia Lei no se atrevió a quedarse en la losa de mármol. Saltó sobre el montón de tierra. La losa de mármol se abrió con un estruendo justo cuando sus pies tocaron la tierra. Apareció una abertura de 2 pies de ancho. Xia Lei luego descubrió que no había sido solo una losa de mármol, sino 2 losas juntas. La artesanía era tan exquisita que no había podido ver ningún espacio entre las 2 losas. Las 2 losas de mármol se hundieron en la tierra a ambos lados del pozo, y un poco de tierra cayó por la abertura con un crujido. Xia Lei retrocedió una corta distancia y miró hacia la abertura entre las losas de mármol. El espacio bajo las losas de mármol era una oscuridad como la tinta, y la luz en la que brillaba parecía haber sido tragada por la oscuridad. No podía ver lo que había en el fondo en absoluto.
Xia Lei activó su poder nuevamente, y su ojo izquierdo vio a través de la oscuridad, buscando a través de la oscuridad, abajo, abajo. Ahora vio el fondo y lo sorprendió. El espacio debajo de las losas de mármol no era realmente muy profundo, pero el fondo estaba lleno de huesos. Huesos de humanos, huesos de animales, fueran los huesos que fueran, estaban pintados de negro. La luz que había iluminado antes había llegado al fondo, pero la gran cantidad de huesos negros había creado una especie de remolino negro que hacía parecer que la luz había sido tragada. No eran solo los huesos los que eran negros, las paredes de piedra debajo de ellos también estaban ennegrecidas. Huesos negros, paredes negras, el espacio debajo de las losas de mármol era un mundo negro, y parecía que podía tragarlo todo, sin dejar escapar ni un rayo de luz. Xia Lei recordó abruptamente la descripción de la princesa Yongmei. Había estado encerrada en un mundo de oscuridad. Sin sonido, sin luz, sin calor, nada. Ella no quería quedarse ahí, ni un segundo. Este diseño, Leonardo da Vinci también estudió el espacio en la caja. ¿Sabía más que yo? No importa lo que fuera, él estaba aquí ahora. Era un lugar aterrador, pero tenía que bajar e investigar. Unos minutos más tarde, Xia Lei usó el equipo de escalada en su mochila para deslizarse hasta el fondo. Se paró sobre la pila de huesos y pudo ver el espacio entre la losa de mármol de arriba, así como la tenue luz que provenía de ese espacio. Estaba a solo 20 metros desde el fondo hasta la superficie, por lo que no era un pozo sin fondo. También descubrió rápidamente que la pintura de los huesos y las paredes de piedra no era pintura ordinaria, sino una pintura que podía absorber la luz. Grieta. Xia Lei encendió una barra de luz. Usando la luz de él, rápidamente encontró una entrada escondida detrás de un muro de piedra. El pasadizo se alargaba. La piedra que formaba el pasaje también estaba pintada de negro. No podía ver el final del pasillo con solo mirarlo. Este pasadizo era realmente aterrador. Mientras Xia Lei observaba el pasillo, las losas de mármol sobre su cabeza se cerraron con un estruendo. Capítulo 703. La luz sobre su cabeza se desvaneció y todo quedó en silencio a su alrededor. Parecía que solo quedaba él en el mundo en el momento en que las losas de mármol se cerraron sobre él. Entonces, un terror brotó en él y fue creciendo cada vez más. Sus pensamientos ahora no eran explorar este mundo subterráneo, sino cómo salir. El primer pensamiento de Xia Lei fue llamar al equipo de Zodiac y hacer que abrieran las losas de mármol. Sin embargo, sacó su teléfono y descubrió que no había señal telefónica, ni siquiera para el teléfono satelital. Comenzó a arrepentirse de haberle dicho al equipo de Zodiac que no lo siguiera, porque si hubieran venido con él, definitivamente tendrían alguna forma de abrir las losas de mármol sobre su cabeza y sacarlo. Sin embargo, la situación actual dejó en claro que este método no funcionaría. Xia Lei miró alrededor del pasillo cuadrado debajo de las losas de mármol. Se sintió decepcionado al descubrir que no había ningún mecanismo de apertura en el interior, y que no había nada más que los huesos negros y las paredes de piedra negra. Sin embargo, gradualmente se fue calmando en el proceso de buscar una salida. No dudé en convertirme en enemigo de la CIA y la FA para resolver el misterio de la aleación antigua y AE. Incluso casi pierdo la vida en varias ocasiones. ¿Qué es este laberinto frente a mí, en comparación con los peligros que enfrento? Ya que estoy aquí, tengo que sacar algo de esto. No creo que Leonardo da Vinci se esforzara tanto para que yo muriera aquí. El corazón de Xia Lei se calmó ante este pensamiento. Levantó la barra de luz y caminó por el pasillo, decidido. Paso, paso, paso. Sus pasos resonaban en el pasillo, rebotaban en las paredes de piedra negra y daban la impresión de que había mucha gente caminando. Agregue la tristeza, el frío y la oscuridad, y este laberinto subterráneo fue realmente aterrador. Xia Lei no caminó rápido. Se movió con cuidado. Tenía que estar atento a su entorno. El aire, el terreno, especialmente la piedra bajo sus pies. Tuvo que mirarlos a todos con cuidado para evitar que ocurrieran accidentes. Afortunadamente, parecía que este laberinto subterráneo era un espacio sellado, pero el aire no estaba viciado en absoluto. Parecía haber un flujo de aire. Este descubrimiento le confirmó algo, y fue que no tendría que preocuparse por morir por falta de oxígeno aquí. El pasadizo llegó rápidamente a su fin, y tres caminos se abrieron ante él. Uno a la izquierda, uno adelante y otro a la derecha. Un cadáver seco yacía en las entradas de los caminos izquierdo y derecho. Los cadáveres se habían conservado bien y los rasgos faciales de los muertos aún se podían ver con claridad.
Ambos cadáveres vestían largas túnicas blancas y chaquetas de cuero. El emblema de los cruzados estaba en sus pechos. También había armas junto a los cadáveres. Uno era una maza pesada y el otro era un hacha de 2 manos. Ambas armas estaban oxidadas por la edad y era obvio que se trataba de artefactos de cientos de años. No había forma de averiguar por qué aparecerían aquí los cadáveres de 2 cruzados, pero Xia Lei sabía cómo murieron. Sus cuerpos estaban acribillados con flechas de ballesta. Algunos rayos habían atravesado sus cuerpos, mientras que algunos sobresalían de sus pechos y cabezas. Fue un espectáculo espantoso. Por las posiciones en las que yacían los cadáveres y la dirección en la que los tornillos salían de sus cuerpos, era fácil ver que los tornillos procedían de los pasillos de la izquierda y la derecha. Parecía que los lados izquierdo y derecho eran callejones sin salida y estaban llenos de trampas. El camino por delante parecía muy limpio en comparación, sin cadáveres, sin flechas de ballesta. El camino del medio parecía ser el camino de la supervivencia. Fue seguro. Pero Xia Lei sabía que esto era solo una ilusión. Cogió la maza del lado del cadáver en el camino de la izquierda, luego llegó al medio y arrojó la maza oxidada. Rápidamente lo esquivó tan pronto como la maza dejó su mano y se escondió detrás de un muro de piedra. La maza voló hacia el camino y descendió, aterrizando en una baldosa de piedra en el suelo antes de deslizarse hacia adelante. La baldosa de piedra que había golpeado se hundió visiblemente, y en una fracción de segundo, se escuchó un sonido de silbido cuando una multitud de flechas de ballesta estallaron como una bandada de gorriones asustados. Tintinar. Tonto. Tonto. Las chispas volaron, y un rayo tras otro golpeó las paredes de piedra y las baldosas de piedra. Fue muy fuerte, y también una terrible cantidad de rayos. Detrás del muro de piedra, Xia Lei estalló en sudor frío. Si hubiera optado por caminar por el camino del medio, ahora habría sido un alfiletero con forma humana. Sin embargo, esto no se debió a sus habilidades de observación, sino al mapa que Da Vinci había dejado en el lienzo de la Mona Lisa. Este espacio subterráneo era un laberinto lleno de trampas, y Da Vinci había trazado un camino seguro a través de todas las trampas. Aunque Xia Lei tenía todo el mapa en su cabeza y sabía el camino correcto a seguir, no podía confiar plenamente en Da Vinci. Por eso había hecho esa prueba. No quería morir por nada porque había confiado en un hombre que había fallecido. Después de todo, era un mapa que había sido dibujado hace cientos de años, así que ¿qué haría si hubiera discrepancias? Después de que se soltaron los pernos de la ballesta, Xia Lei se dirigió al camino de la derecha. Cogió el hacha de 2 manos del costado del cruzado y luego la arrojó al camino de la derecha. Swish, swish, swish. Una ráfaga de flechas de ballesta volvió a volar. Más de 100 rayos formaron una red de muerte en ese estrecho pasillo. Cualquier cosa allí, incluso un gorrión, tendría que dejar de vivir. Con esa prueba hecha, Xia Lei llegó a la entrada del camino de la izquierda. Este era el camino correcto que Da Vinci había indicado en el mapa. Sin embargo, todavía no se metió en eso. Le quitó el casco a la cabeza del cruzado y lo arrojó al pasillo. El casco resonó cuando golpeó el suelo, pero se hizo el silencio en el pasillo izquierdo. No salió ninguna flecha de ballesta y no se activó nada. El ojo izquierdo de Xia Lei movió, activando su habilidad de rayos X. Levantó su barra de luz y entró. Observó la situación ante él con su ojo, y 3 minutos más tarde, dejó de usar su visión de rayos X. No había descubierto ninguna trampa en las paredes de piedra ni en el suelo debajo de él. Este pasadizo era realmente seguro. El pasillo de la izquierda llegó a su fin después de caminar un poco, y aparecieron 6 entradas de pasillo. Una pila de cadáveres de cruzados yacía en el espacio vacío antes de estos 6 pasillos. Estos cruzados no habían sido asesinados por flechas de ballesta. Habían sido derribados en batalla. Algunas espadas sobresalían de algunos de los cadáveres, y a algunos les habían cortado la cabeza, y las cabezas habían rodado hacia un lado. A algunos les habían abierto el pecho con hachas. Fue un espectáculo espantoso. La mirada de Xia Lei se dirigió a un escudo. Un escudo de armas. Vio lo que parecía un patrón de cruz hecho de flechas y un lema en italiano. Defiende la fe, ayuda en el sufrimiento. En ese instante, alguna información relacionada apareció en su cerebro. Era la insignia de los caballeros hospitalarios. El lema en italiano era el lema de los caballeros hospitalarios. Los caballeros hospitalarios habían sido una fuerza militar muy importante en el reino de Jerusalén.
Junto con la Orden Teutónica y los Caballeros Templarios, los Caballeros Hospitalarios fueron las tres principales órdenes de caballeros de su periodo. En el apogeo de la época de los Caballeros Hospitalarios, establecieron los Estados Cruzados. Jerusalén fue destruida más tarde, pero los Caballeros Hospitalarios permanecieron en la isla de Malta y se convirtieron en la última fuerza cruzada de su tiempo. Todavía existían hoy, pero habían sido rebautizados como Caballeros de Malta. Estos cadáveres hicieron pensar a Shelley. Pensé que Da Vinci había colocado esos cadáveres allí a propósito antes para atraer a la gente a tomar el camino equivocado, pero ahora parece que no es así. Estos cruzados se habían abierto paso a la fuerza y lucharon aquí. Los pensamientos de Shelley se detuvieron con la palabra batalla y una nueva pregunta apareció en su cabeza. Solo los cadáveres de los cruzados estaban aquí, y no había cadáveres de su enemigo. Ese era el problema. Si no había enemigos, ¿se suicidaron estos caballeros hospitalarios? Si de hecho se habían suicidado, ¿por qué? Shelley rápidamente recorrió con la mirada los cuerpos y pronto se detuvo en uno de los cuerpos. Se acercó y extendió la mano para tomar una bolsa de cuero de la túnica del cuerpo. La bolsa de cuero había sido tratada con aceite y no estaba dañada por el paso del tiempo. No había suciedad aquí, por lo que la bolsa se veía muy limpia, incluso un poco dura. La insignia de los caballeros hospitalarios también estaba en la bolsa de cuero. Shelley abrió la bolsa de cuero y sacó su contenido. En la bolsa había algunas monedas maltesas, una cruz de plata y una carta sin abrir. La carta aún estaba sellada con cera y tenía el sello de los caballeros hospitalarios. Shelley abrió la carta y leyó su contenido. Líder, fuimos emboscados en Bobbio. Estamos gravemente heridos pero derrotamos al enemigo. Hemos encontrado el laberinto al norte de Bobbio. Tengo que admitir que este tipo Leonardo es el hombre más inteligente del mundo. Tardamos 2 semanas en abrir el pasillo. Debería enviar esta carta antes de entrar, pero mi mensajero está muerto. He decidido entrar primero en el laberinto para evitar una batalla accidental o incidental. Te enviaré esto cuando salgamos. El metal de los dioses debe pertenecer a los caballeros hospitalarios, y la victoria será para nosotros para que el reino sea reconstruido. La carta estaba firmada. Varón de Dios de plata, su caballero leal, Valletta. Los ojos de Shelley se quedaron en 4 palabras en italiano después de leer esta última. Metal de los dioses. Las palabras no eran lo mismo que aleación antigua, pero tenía la sensación de que este metal de los dioses en la carta del caballero era la aleación antigua. Los caballeros hospitalarios habían venido a este lugar en busca de la antigua aleación. El corazón de Shelley palpitó de emoción ante este pensamiento. ¿Podría estar la última pieza de aleación en el fondo de este laberinto subterráneo? ¿Lo que dejó Da Vinci fue la última pieza de aleación? Si realmente era así, el riesgo que estaba tomando en este viaje valió la pena. Espera, Shelley de repente pensó en la brújula, y su emoción se redujo a la mitad. Esa brújula podía señalar dónde estaban escondidas las antiguas piezas de aleación sin falta, y era incluso más precisa que el seguimiento por satélite. La última aguja de la brújula había apuntado hacia el cielo cuando se colocó en la brújula, y nunca apuntó en dirección a Italia. ¿Cómo puede este laberinto contener la última pieza de aleación? ¿Podría ser falsa la información que recibieron estos caballeros hospitalarios? ¿O podría ser otra razón? Uy. De repente sopló un viento helado. Capítulo 704. Una corriente fría le pasó por las mejillas y le revolvió el pelo. ¿Por qué había una corriente de aire aquí? Shelley observó de cerca las entradas de los 6 pasillos y pronto descubrió que las corrientes de aire provenían del primero, tercero y sexto pasillos. El segundo, cuarto y quinto no tenían corrientes de aire y no emitían ningún sonido. Concentró su mirada en el segundo pasadizo. Según el mapa de Da Vinci, el segundo pasaje era el correcto. Shelley tampoco tomó el camino correcto de inmediato. Usó su método anterior para probar la precisión del mapa. Arrojó armas pesadas a los otros 5 pasillos, luego activó su visión de rayos X para mirar al final de los pasillos. Obtuvo los resultados de sus observaciones con bastante rapidez y estaba desconcertado. No hubo ningún problema con los 6 pasillos frente a él, y ninguno de ellos tenía trampas ocultas. ¿Qué estaba pasando aquí? Justo cuando Shelley se movió para ingresar al segundo pasillo, su cabeza de repente se sintió pesada. Sacudió la cabeza para aclararlo, pero no ayudó. Lo peor era que su visión también se estaba volviendo borrosa. Shelley identificó abruptamente el problema. Es el viento.
La corriente de aire sopló silenciosamente. Paso, paso, paso. El sonido de tacones altos contra la piedra llegó de repente desde el primer pasillo. Xia Lei sacó su arma y la niveló. Observó la entrada del primer pasadizo, alerta. Los pasos se acercaron. Pronto apareció una mujer en la entrada del primer pasillo. Su rostro estaba iluminado por la barra de luz cuando se acercó, y la mandíbula de Xia Lei casi cayó al suelo en estado de shock cuando vio su rostro. Ella no era otra que Gu Kewen. «Estás muerto, Xia Lei». Una sonrisa burlona asomó a sus labios. «¿Cómo estás aquí?» Xia Lei apuntó su arma a la cabeza de Gu Kewen. Le dispararía en cualquier momento y acabaría con ella. Gu Kewen respondió casualmente. «¿Crees que eres el único hombre inteligente en la Tierra? Si puedes encontrar este laberinto, yo también puedo». Paso, paso, paso. De nuevo llegaron pasos desde los 6 pasillos. Xia Lei buscó la fuente del sonido y vio otra cara familiar. Mona oscura. Movió la mano casi en el mismo instante en que la vio y apretó el gatillo. Explosión. El arma retrocedió. Una bala salió disparada de su boca. Dark Mona se hizo a un lado y levantó su propia pistola para disparar a Xia Lei mientras esquivaba. Auge. Su arma modificada era poderosa y el sonido de su disparo era tan aterrador como una escopeta. Xia Lei se lanzó a un lado y rodó. Las chispas volaron en el lugar que acababa de dejar libre y los fragmentos de piedra se dispararon en todas direcciones. Bang, bang, bang. Sonaron disparos y el dolor se disparó. Xia Lei se detuvo en el suelo. Se sorprendió. Le habían disparado en el pecho, la parte inferior del abdomen y el muslo. La sangre manaba de estas 3 heridas de bala, mojando su ropa y el suelo. Gu Kewen y Dark Mona caminaron hacia él. Las 2 mujeres tenían expresiones de desprecio en sus rostros. Eres formidable, ¿no es así, Xia Lei? Sin embargo, no importa cuán formidable seas, eres solo una persona. ¿Pensaste que eras un dios todopoderoso? Se burló Gu Kewen. Levantó la boca de su arma y la apretó contra la cabeza de Xia Lei. Permítame. Dark Mona presionó la mano de Gu Kewen hacia abajo y lentamente colocó el cañón de su arma modificada en la cabeza de Xia Lei. Solo tuvo que mover su dedo muy ligeramente para volar los sesos de Xia Lei. ¿Voy a morir? Xia Lei estaba llena de ira y resentimiento. Quería pelear, pero su fuerza se estaba desvaneciendo de su cuerpo con su sangre. Ni siquiera tenía la fuerza para escupir a las 2 mujeres, y mucho menos para ponerse de pie y luchar. Lleguemos al final, Xia Lei. El dedo de Dark Mona se movió hacia el gatillo. Sin embargo, la fuerza misteriosa que habitaba en su cerebro se mostró una vez más. Una sensación fresca y refrescante impregnó instantáneamente su cuerpo, y todo su dolor, terror, ira y ansiedad desaparecieron. Lo que quedaba era un lugar tranquilo. Él era la única persona viva en este laberinto. No había Gu Kewen, ni Dark Mona, ni heridas. Lo que había experimentado antes era todo una alucinación. La mirada de Xia Lei se dirigió de inmediato a los cuerpos de los caballeros hospitalarios. Comprendió cómo murieron ahora. Había habido una batalla feroz aquí sin fuerza opuesta porque estos caballeros se habían matado entre sí mientras alucinaban. Si hubiera entrado en el segundo pasadizo como se indica en el mapa de Da Vinci, no habría estado expuesto a esa corriente y no habría tenido alucinaciones. Pero, ¿quién entraría en el pasillo de inmediato sin probarlo cuando se enfrente a 6 opciones y la experiencia de tener pasillos con trampas antes? Da Vinci había incorporado la guerra psicológica en el diseño de este laberinto. Realmente es un genio de élite, pensó Xia Lei con admiración. Sospechaba que Leonardo da Vinci también había consumido cápsulas de AE, y esta sospecha solo se hizo más fuerte. La corriente siniestra se calmó. Obviamente, no se trataba de un viento natural, sino de un viento venenoso que hacía alucinar a la gente. Si su cerebro no hubiera liberado esa energía antes, el resultado habría sido demasiado terrible para imaginarlo. Pudo haber muerto de conmoción, de locura. Cualquiera que sea el final que encontrara, todavía moriría aquí. Xia Lei entró en el segundo pasillo. Había aún más pasillos al final del segundo pasadizo, hasta 12. El área frente a estos pasillos no tenía cuerpos de caballeros allí. Fue fácil para Xia Lei concluir que los caballeros hospitalarios habían ingresado a este lugar hace cientos de años, y 2 de ellos habían muerto en los pasillos con las ballestas ocultas, y el resto había muerto en la segunda intersección.
El líder de los caballeros no había logrado obtener el metal de los dioses al final, ni logró enviar su carta a su comandante. Con su muerte y la de sus subordinados, el laberinto había vuelto a quedarse en silencio, acechando bajo tierra. Había estado en silencio hasta hoy, cuando recibió un nuevo visitante. Xia Lei no se demoró esta vez. Observó y usó su visión de rayos X en el pasaje correcto y entró. Lo atravesó con seguridad. El laberinto se hacía más complicado cuanto más se adentraba. Si uno pudiera ver la sección transversal de este laberinto en su totalidad, de hecho era el laberinto más complicado y peligroso del mundo. Si uno entraba aquí sin el mapa que Da Vinci había dejado en el lienzo de la Mona Lisa, esto significaría una muerte segura. Atravesó pasadizo tras pasadizo con seguridad. Una hora después, Xia Lei llegó a un espacioso salón. El negro seguía siendo el único tono de color en este lugar. Las baldosas del suelo de este salón eran negras y la piedra de las paredes también. También había estatuas de piedra negra en la sala y un sarcófago de piedra negra. Xia Lei se acercó a una estatua de piedra y levantó la barra de luz en su mano. La perfecta belleza de la estatua se encontró con sus ojos, y su corazón latió con fuerza. La estatua de piedra no tenía ropa. Era una estatua de un hombre, con un cuerpo fuerte, músculos firmes y llenos de poder. También lucía un paquete de hombre bastante grande. Lo único que faltaba era, una cara. Xia Lei se trasladó a otra estatua. Esta estatua era una mujer, con hermosas líneas corporales. El escultor había tallado los senos y la ingle con gran detalle, y verlos llenaba la cabeza de imaginación. La escultura había tallado cada detalle del cuerpo, todo, menos su rostro. Las 4 estatuas restantes eran iguales, sin caras. Sin embargo, aunque no tenían caras, las 6 estatuas eran diferentes. Tenían diferentes características corporales. Las estatuas 2 y 5 eran mujeres, pero la estatua 2 obviamente tenía senos más grandes que la estatua 5. Las nalgas de la estatua 5 eran más redondeadas que las de la estatua 2, y también tenían piernas más largas. La estatua 1 y 3 eran hombres, y el soldadito de la estatua 1 era más largo que el de la estatua 3, y la estatua 3 tenía músculos más grandes. La extraña pintura que Ninjin había pintado vino a la mente de Xia Lei. Había 6 personas en ese cuadro, 3 hombres y 3 mujeres. Habían usado sus cuerpos para hacer la forma de una caja y todos no tenían caras. Esto no fue una coincidencia, sino un mensaje. Xia Lei caminó hacia el sarcófago de piedra. En la tapa se había grabado un nombre. Leonardo di Piero da Vinci. Este era el nombre de Leonardo da Vinci. Este nombre sorprendió a Xia Lei. Había investigado y recopilado información sobre Da Vinci antes de venir a Italia. Según su memoria, Da Vinci había muerto en Francia en 1519 y su cuerpo había sido enterrado en una iglesia francesa. Esta iglesia había sido destruida en la Revolución Francesa de 1789. Los restos de Leonardo da Vinci fueron luego trasladados a una tumba al lado de la capilla de Saint-Hubert en Amboise, Francia. Otra teoría era que el ejército revolucionario francés carecía de materiales en ese entonces y saqueó las tumbas en busca de materiales. Habían arrojado los huesos de Leonardo da Vinci a una fosa común y nadie había podido encontrar sus huesos hasta ahora. La tumba para él ahora era solo una tapadera. Si los huesos de Leonardo da Vinci hubieran sido enterrados en la capilla de Saint-Hubert, o arrojados a una fosa común, ¿qué era este sarcófago de piedra frente a él ahora? Misterio tras misterio. Xia Lei sintió que su supercerebro apenas podía hacer frente a esto. Invocó el poder de su visión de rayos X para ver cómo era en el sarcófago de piedra. Su capacidad de rayos X lo había penetrado, pero el interior era un espacio absolutamente oscuro, sin luz. Xia Lei solo vio oscuridad. Se rindió un minuto después y trató de abrir la tapa del sarcófago. Se había aplicado una capa de resina entre la tapa y el sarcófago, y la resina se había secado después de cientos de años para ser tan dura como una piedra. Este era un tratamiento de sellado y se había convertido en un problema para Xia Lei. Xia Lei se alejó unos pasos y sacó su arma. Disparó 2 tiros a las esquinas del sarcófago. Explosión. Explosión. Las balas volaron una esquina de piedra y la resina de abajo también fue destruida. Explosión. 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 Los disparos sonaron mientras bala tras bala salían de la boca del arma, golpeando el mismo lugar una y otra vez. La piedra alrededor del área donde impactaron las balas no se dañó mucho, pero la resina se rompió.
Las grietas se hicieron cada vez más grandes, y las balas calientes también parecieron hacer que la resina se derritiera un poco. Una revista vaciada, Xia Lei sacó su cuchillo de combate y lo puso en el hueco. Trató de soltar la tapa. La resina se había secado y se había vuelto tan dura como la piedra, pero después de todo no era una entidad completa. Después de unos 10 minutos de esfuerzo, Xia Lei finalmente abrió la tapa del sarcófago. Hubo un estruendo cuando la tapa se movió. La tapa raspó contra el sarcófago de piedra mientras se empujaba lentamente, y su contenido se encontró con los ojos de Xia Lei. Capítulo 705. No había ningún cuerpo en el sarcófago de piedra. Había un trozo de papel sobre un paño rojo. Había una línea en italiano escrito en el papel. ¿Cómo bajaron los bárbaros al infierno? Xia Lei estaba atónita. ¿Es esto una broma que le estaba gastando Da Vinci? Había atravesado todo ese peligro y había llegado hasta aquí con mucha dificultad, buscando lo que le había dejado, pero había dejado esto. Después de una larga pausa, Xia Lei agarró ese papel y estaba a punto de romperlo en pedazos cuando de repente pensó. Espera, ¿Da Vinci era el tipo de persona que hacía algo como esto? Dejó la contraseña y el mapa debajo de la Mona Lisa y me indicó aquí. Esto no fue todo una broma, ¿verdad? Imposible. Debe estar insinuando algo para mí. ¿Cómo se fueron los bárbaros al infierno? ¿Bárbaros, infierno? La mirada de Xia Lei se dirigió a la tela roja en la parte inferior del sarcófago de piedra. Todo en este laberinto había sido negro, pero solo este trozo de tela en el sarcófago era rojo. El rojo representa llamas. Otro nombre del infierno es purgatorio, donde las almas arden y sufren. Barbarians da a uno la impresión de violencia y destrucción. Entonces, ¿cómo van los bárbaros al infierno? Una leve sonrisa apareció en las comisuras de la boca de Xia Lei. Agarró la tela roja del fondo del sarcófago de piedra. La parte inferior del sarcófago de piedra era una losa de piedra negra. El ojo izquierdo de Xia Lei se movió, y su visión de rayos X perforaba la piedra. Oscuridad. Todo lo que vio fue oscuridad. Era una plataforma de piedra debajo del sarcófago de piedra, y tierra debajo de ella. Su visión de rayos X llegó pronto a su límite y no pudo ver más profundo. Sin embargo, rápidamente encontró dónde estaba el mecanismo. En la esquina del sarcófago de piedra. Era un trozo de material de piedra de forma cuadrada. La resina y la pintura negra habían hecho que pareciera que la parte inferior del sarcófago era una pieza completa, pero estaba dividida y en piezas individuales. Xia Lei se subió al sarcófago de piedra y lo pateó. Nada se movió. Pateó una segunda vez, fuerte. La resina que llenaba los huecos se aflojó y se agrietó. Luego saltó para pisar fuerte hacia abajo. Grieta. Hubo una ligera grieta cuando se rompió el sellador de resina y el trozo de material de piedra de forma cuadrada se movió hacia abajo. El sarcófago de piedra se estremeció y todo el fondo se cayó inmediatamente después. Xia Lei sacó apresuradamente las piernas y se paró sobre las losas de piedra. Se sintió como si estuviera montando un ascensor. La losa de piedra cayó a una profundidad de unos 10 metros y se detuvo. Apareció una puerta estrecha en el muro de piedra de la izquierda. Xia Lei arrojó la barra de luz en su mano a la puerta, y el espacio interior se iluminó. Era un espacio de forma ovalada con muchas cosas en él. Había varios aparatos para experimentos que parecían simples pero muy variados. Había cosas hechas de madera y metal, pero se desconocían sus usos. También había algunas obras de arte, algunas de la composición del cuerpo humano, algunos bocetos de arquitectura y algunas pinturas al óleo. También había varias botellas grandes de vidrio, que contenían líquido con partes del cuerpo humano suspendidas en ellas. Ojos, corazones, tejido cerebral. ¿Era el laboratorio secreto de este Da Vinci? Xia Lei llegó rápidamente a una conclusión. Sacó una nueva barra de luz de su mochila, la encendió y entró. De hecho, este era el laboratorio secreto de Da Vinci. Xia Lei caminó por el laboratorio de Da Vinci, observando las cosas que había dejado atrás mientras reflexionaba. No es tan difícil construir este laboratorio, pero definitivamente fue un gran trabajo construir el laberinto sobre esto. Incluso si hizo uso de una cueva natural, esto no era algo que pudiera construir de manera casual. Da Vinci tampoco era muy rico en su época. ¿De dónde sacó los fondos para construir este laberinto? La mirada de Xia Lei cayó sobre una mesa mientras reflexionaba sobre estas preguntas. Sobre la mesa había un cuaderno de piel de vaca. Un cuaderno grueso.
También había una pieza de metal plateado del tamaño de una caja de cigarrillos. Trató de juzgar de dónde había salido por su forma, pero no supo qué era. Junto al metal había una pintura al óleo de un cielo estrellado. Xia Lei se sintió atraído instantáneamente por la pintura. Sus pies se movieron, casi por sí mismos. La luz de la barra de luz cayó sobre la pintura y las estrellas brillaron. Las estrellas parecieron cobrar vida para Xia Lei después de mirarlas durante algún tiempo. Parecían tener sus propias trayectorias y se movían por su cuenta. Las estrellas se movían y la nebulosa también se movía lentamente. La pintura daba a uno la impresión de una masa de estrellas y nebulosas que giraba lentamente. Giraron lentamente, como si estuvieran tratando de succionar algo. ¿Una pintura en movimiento? Xia Lei se quedó atónita, luego se sorprendió al descubrir que esta pintura no había sido pintada con pinturas, sino con algún tipo de minerales. Sin embargo, cuando Xia Lei observó esta pintura, no se dio cuenta de que el collar de aleación alrededor de su cuello estaba siendo atraído como un imán, yendo contra la fuerza de la gravedad y flotando silenciosamente en el aire, acercándose a la pintura. Xia Lei lo notó, finalmente, cuando el colgante de aleación flotó desde debajo de su barbilla hacia su línea de visión vertical. ¿Qué está pasando aquí? Xia Lei se sorprendió y retrocedió apresuradamente. Una luz blanca brillante se disparó repentinamente desde el colgante hacia la pintura al óleo. Todo sucedió tan rápido que todo terminó cuando Xia Lei vio aparecer la luz blanca. Las estrellas en la pintura brillaron intensamente cuando la luz blanca entró en la pintura. Fue como cuando las bombillas se iluminan por una sobretensión eléctrica. Pronto, no pudo ver estrellas y nebulosas. Una luz blanca quemó su visión. La luz se hizo cada vez más brillante y Xia Lei tuvo que cubrirse los ojos con las manos. Y en ese momento, escuchó una voz familiar. Te he estado esperando durante mucho, mucho tiempo. Princesa Yongmei. La emoción estalló en el corazón de Xia Lei. Bajó las manos y centró la mirada en la luz blanca. El contorno de una mujer apareció en la luz blanca, pero la forma no se fijó. Pasó de la silueta de una princesa de la dinastía Ming, a una mujer caballero con el traje de los caballeros hospitalarios, a una pirata sedienta de sangre y espada china, a una noble dama de Roma, a una sacerdotisa del antiguo Egipto. Estas figuras brillaron ante los ojos de Xia Lei y de repente comprendió que la princesa Yongmei de la dinastía Ming con la que estaba familiarizado no era la única. Había aparecido varias veces en la historia. Estos cambios que vio ahora eran una muestra de sus identidades al revés. Su identidad más reciente había sido la de la princesa Yongmei, luego la mujer caballero, el pirata, el noble romano, la sacerdotisa egipcia. Los cambios continuaron e incluso Xia Lei ya no pudo identificar los períodos de tiempo y las identidades. Los registros históricos de los seres humanos se remontan a 5000 años atrás, pero ella había ido más allá de este límite. Espérame. Nos encontraremos pronto. La voz de la princesa Yongmei provino de la luz blanca. ¿Quién demonios eres tú? La voz de Xia Lei tembló. Lo sabrás. ¿A dónde fuiste desde la última vez que te vi? Estaba demasiado débil en ese entonces. No tuve más remedio que descansar. Me has despertado ahora. Xia Lei de repente pensó en algo y se apresuró a preguntar. Ninjin. ¿Qué está pasando con Ninjin? ¿La usaste para pintar esos cuadros? ¿Para atraerme aquí? ¿Y qué pasa con esta pintura? Quería respuestas a todas sus preguntas. Lo sabrás. Fue la misma respuesta. Dime. Xia Lei no estaba satisfecho con una respuesta como esta. Te encontraré. Esta fue su última frase. La luz blanca se desvaneció tan pronto como dejó de hablar. La mirada de Xia Lei se dirigió a la pintura y se quedó atónito. Las estrellas de la pintura y las nebulosas se habían desvanecido, dejando un lienzo en blanco. Estaba tan limpio que no había rastros de haber sido pintado en absoluto. Ella, Xia Lei, estaba perturbada. La pintura estaba realmente pintada con algún tipo de mineral y esos minerales son lo que necesitaba. Parece que es así. Ella es una forma pura de energía, y esos minerales tienen la energía que necesita. Aparece cada pocos cientos de años, y las identidades a lo largo de los diferentes períodos de tiempo son un ejemplo de eso. La princesa de la dinastía Ming es la última identidad que usó, y ahora que ha despertado de nuevo, ¿qué tipo de identidad adoptará esta vez? Esta pregunta era increíble, incluso para él, y la sentía extraña.
Xia Lei se quedó en silencio durante un rato, luego abrió su colgante de aleación. La cápsula de AE que contenía estaba en buen estado y el polvo que contenía no había cambiado. Dejó escapar un suave suspiro de alivio. No había ninguna pérdida para él siempre que ella no hubiera dañado la cápsula AE. En cuanto a cuál era su identidad y cómo aparecería ante él, lo manejaría más tarde. Volvió a guardar la última cápsula de AE en el colgante y tomó el cuaderno de piel de vaca. Lo abrió para leer su contenido. La primera página decía: si estás leyendo esto, significa que has venido. He completado la tarea que me ha encomendado. No puedo evitar imaginar esta misma escena y me emociona. Espero que puedas resolver el misterio de la caja. Estaré en el cielo esperando tus buenas noticias. También me ha dado una pieza de aleación. Lo intenté, pero no logré comprender su estructura. Quizás puedas hacerlo. El camino de salida está ante ti. ¿Cómo entraron los piratas vikingos? Xia Lei pasó la página. La segunda página estaba en blanco. Se quedó mirando fijamente por un momento, luego hojeó todo el cuaderno hasta el final. Todas las demás páginas estaban en blanco. ¿Esto fue? El ánimo de Xia Lei se hundió. Había pensado que este laberinto sería el fin de los misterios y que encontraría respuestas aquí. Incluso si no encontraba una respuesta final, al menos esperaba de pistas importantes. Sin embargo, esta vez no había ganado nada grandioso. Lo que obtuvo fue una especie de confirmación de la entidad que era la princesa Yonmei y que la había despertado. Los ojos de Xia Lei se dirigieron a la aleación. Extendió la mano para recogerlo. La aleación se sentía ingrávida en su mano. Una pieza de metal del tamaño de una caja de cigarrillos debería tener un peso obvio, pero esto era incluso más liviano que el aluminio. El corazón de Xia Lei latió con fuerza. Arañó la mesa con una esquina de la aleación en la mano. Script. Un surco profundo se formó en la mesa de madera dura, como un arado atravesando un campo. Es muy difícil. ¿Qué aleación es esta? Xia Lei se sorprendió. Luego caminó hacia una herramienta de metal y la rascó con una esquina de la aleación. ¿Piedra? Un rasguño grande y obvio apareció en la superficie de la herramienta de metal en medio de un chirrido ensordecedor. La esquina de la pieza de aleación no había sufrido ningún daño. Xia Lei se rió de repente. Esta pieza de aleación fue su mayor ganancia en este viaje. Si pudiera usar esta aleación en la línea de producción de Thunder Horse Military Factory, entonces sería capaz de producir las armas más poderosas de este mundo. Guardó la aleación y se paseó por el laboratorio de Da Vinci. Todos los bocetos y pinturas de Da Vinci fueron a su mochila. Estas cosas también eran un botín para él. Cualquier cosa dibujada por el gran Leonardo da Vinci sería muy buscada por los coleccionistas, incluso si se trata de pollitos que comen granos. Una vez que estuvo todo listo, Xia Lei se paró en un muro de piedra con un martillo. ¿Cómo entraron los vikingos? Xia Lei blandió el martillo. Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 706. Auge. La pared de piedra se derrumbó con un boom y un rayo de luz entró en el campo de visión de Xia Lei. Entonces, una brisa sopló por sus mejillas. Había una pequeña caverna detrás del muro de piedra, de unos 50 metros de largo. La luz y el viento venían de la entrada de la caverna. Esta caverna parecía un agujero de perro reforzado. Xia Lei sonrió con ironía y se preparó mientras subía. Escalar en este agujero de perro estaba destinado a ser mejor que regresar. No quería volver a ese laberinto nunca más. Xia Lei gateó durante 30 minutos completos antes de llegar a la boca de la caverna. Una antigua iglesia se encontraba debajo del precipicio en la boca de la caverna. Era muy similar a la iglesia que Ninjin había dibujado. Las únicas diferencias eran que parecía más ruinoso y deteriorado por las vicisitudes del tiempo. Aparte de eso, era exactamente igual a la iglesia que el anciano había descrito. Xia Lei se dio cuenta de que en realidad había atravesado la montaña por el laberinto y había llegado al otro lado de la montaña. La iglesia estaba justo en el valle de la montaña, y había un pueblo más lejos, aparentemente sin gente en él. Xia Lei miró hacia otro lado y miró el reloj en su muñeca, y se dio cuenta de que en realidad había estado en el laberinto durante 3 horas. Anillo, anillo, anillo. Su teléfono de repente comenzó a sonar. No había habido ninguna señal de teléfono en el laberinto, pero ahora había una señal. Xia Lei sacó su teléfono satelital y lo contestó. Soy yo. Hablar.
La voz de Yelena provino del otro lado de la línea. Jefe, ¿dónde estás? Te llamé 20 veces, pero solo contestaste ahora. Había desaparecido al azar durante 3 horas, por lo que, por supuesto, los miembros del equipo Zodiac estaban ansiosos e hicieron algo al respecto. Estoy bien, dijo Xialei en tono de disculpa. Mientras estés bien, eso es bueno. Nos habríamos preparado para quemar ese lugar si no te hubiera contactado, dijo Yelena. Ese lugar se refería claramente a la tumba falsa que Xialei había desenterrado. Ya me fui. Vuelva a poner la tierra y me reuniré con ustedes de inmediato, dijo Xialei. Milímetros. Yelena hizo un sonido de acuerdo y colgó. Xialei guardó su teléfono satelital y salió del pequeño agujero. Agarró con cuidado los huecos de la roca y descendió por el precipicio, poco a poco. El precipicio tenía unos 100 metros de altura, casi perpendicular al suelo. Estaba hecho completamente de pedazos sobre pedazos de roca y completamente desnudo, sin un solo árbol o mala hierba. Un mono ni siquiera visitaría este lugar, por no mencionar a un humano. Escalar un precipicio tan alto y en posición vertical era extremadamente peligroso, especialmente sin tomar ninguna medida de seguridad. Sin embargo, aunque era peligroso, Xialei se adaptó rápidamente. Su ojo izquierdo lo ayudó a superar su miedo a las alturas. Su cuerpo era más coordinado y robusto que el cuerpo de una persona promedio, y fácilmente ejecutaba movimientos que la gente común no habría podido hacer. Además, sus experiencias de aprendizaje de artes marciales lo hicieron muy fuerte, e incluso si no se movía, podía soportar el peso de su cuerpo usando su fuerza interior y la fuerza de sus músculos, y así moverse fácilmente por escarpados acantilados y escarpadas rocas. Con estas ventajas, Xialei solo necesitó 15 minutos para terminar lo que un atleta profesional de escalada en roca terminaría en 1 hora. Después de 15 minutos, se paró en el suelo debajo del precipicio. Miró hacia arriba para ver que la boca de la pequeña cueva ya había sido cubierta por capas de roca, e incluso su visión de rayos X no podía decir que existía. Esta fue probablemente también una de las razones por las que nadie había descubierto el laberinto a pesar de que había existido durante 100 años. Xialei dejó de usar su visión de rayos X y caminó alrededor de las paredes exteriores de la iglesia, dirigiéndose hacia la entrada del valle. Las paredes de la iglesia se habían derrumbado en muchas áreas. Incluso sin visión de rayos X, podía ver el interior de la iglesia. Vio un terreno baldío cuando pasó el primer hueco. Ese páramo probablemente había sido un lugar para el cultivo de plantas en el pasado, pero ahora estaba lleno de malas hierbas. La parte principal de la iglesia también parecía muy deteriorada y la mayoría de las puertas y ventanas estaban rotas. A través de las puertas y ventanas rotas, se podía ver el interior de la iglesia. No se sentía divino en absoluto, solo arruinado. Nadie viene más a esta iglesia, claramente. Me pregunto por qué fue abandonado, pensó Xialei. Timbre. Un sonido amortiguado de una campana vino de repente desde la dirección del campanario de la iglesia. Xialei de repente pensó en la pareja de ancianos pidiendo direcciones. Esta iglesia había sido abandonada hace mucho tiempo, por lo que la pareja de ancianos eran los únicos que podrían haber estado tocando la campana ahora. Efectivamente, después de caminar un poco más, vio la torre del reloj e inmediatamente vio al anciano canoso y a la anciana en la parte superior del campanario. El sol de la tarde caía sobre el antiguo campanario y los dos ancianos de pelo gris. Esta escena hizo que uno tuviera pensamientos sobre la vida y una cierta sensación de pesadez. Pero ni siquiera la fe evitaría que la gente muriera de enfermedad o de vejez. Si un Dios realmente existía en este mundo, ¿por qué estaba viendo cómo este mundo se volvía más y más feo? ¿Perdonaría a quienes iniciaron guerras en su nombre y dañarían a los creyentes u otras religiones? Timbre. Otro sonido de campana resonó. Una pequeña sonrisa apareció en las comisuras de los labios de Xialei. ¿Quién me acompañaría a los templos a tocar las campanas cuando sea mayor? ¿Long Bin? ¿Rui? ¿O? Una luz se disparó repentinamente al ojo izquierdo de Xialei y sus pensamientos se detuvieron. Su cuerpo cayó repentinamente hacia adelante, casi exactamente al mismo tiempo que cuando su ojo izquierdo vio la luz. Justo cuando su cuerpo golpeó el suelo, un trozo de roca detrás de él explotó con una lluvia de chispas. Un francotirador. Estaba a 100 metros de distancia. El disparo había venido del este. El francotirador estaba escondido en el campanario del salón de la iglesia.
Mientras evitaba los disparos del francotirador, la cabeza de Xia Lei se llenó de información sobre el francotirador. También recuperó el sentido. Había algo mal con esa pareja de ancianos. La pareja de ancianos había pedido direcciones hace 3 horas. Con su velocidad al caminar, era imposible que hubieran llegado al otro lado de la montaña en 3 horas. La pareja de ancianos tampoco tocaba el timbre sin razón. En cambio, estaban usando la campana para distraerlo mientras cubrían los sonidos de disparo del francotirador. Incluso la persona promedio podía escuchar los sonidos de los francotiradores a 100 metros de distancia. El francotirador prácticamente tenía un 100% de posibilidades de éxito ya que disparaba desde 100 metros de distancia, con la campana para tapar sus disparos. Sin embargo, había pasado por alto el ojo izquierdo de Xia Lei. El ojo izquierdo de Xia Lei era extremadamente sensible a los cambios de luz y su cerebro tenía secuencias de prioridad en respuesta a las imágenes que captaba su ojo izquierdo. Si había algo mal, su cerebro básicamente ordenaba a su cuerpo que actuara sin siquiera tener que pensar en ello. Eso. Si Xia Lei se llama a sí mismo el segundo lugar en el mundo de los francotiradores, ¿quién se atrevería a afirmar ser el primero? Timbre. La campana sonó por tercera vez. Otra bala vino a por él. Xia Lei rodó y se apretó bajo la pared de la iglesia. El lugar donde acababa de detenerse estaba en llamas, y su ojo izquierdo incluso podía ver que la bala había aplastado una roca y se había hundido en la tierra. El enemigo en realidad estaba usando balas perforadoras de armadura. Este descubrimiento hizo que Xia Lei se diera cuenta de algo al instante. Saltó con todas sus fuerzas, como una rana con mucha energía almacenada, mientras se catapultaba. En el momento en que salió de su escondite, una bala perforadora rompió la pared en pedazos y se enterró de nuevo en la tierra. Xia Lei no se atrevió a detenerse por un momento. Corrió hacia adelante, doblado por la cintura, mientras sacaba su arma y comenzaba a cargarla. La pareja de ancianos en lo alto del campanario había desaparecido, pero los disparos del francotirador no habían cesado. Una bala tras otra atravesó la antigua muralla y quedó enterrada en la tierra debajo. Xia Lei sintió como si hubiera escapado por poco de ser golpeado cada vez. No fue difícil decir que la otra persona no era un francotirador cualquiera. Este francotirador tenía habilidades que superaban al rey del mundo asesino a quien Xia Lei había matado. Xia Lei también estaba reflexionando sobre una pregunta mientras huía. Hay un anciano, una anciana y un francotirador, pero ¿de qué lado son? ¿La CIA? ¿O la organización FA? Solo podía pensar en personas de estos dos lados, pero ya había luchado con la CIA y la organización FA tantas veces, y nunca había conocido oponentes como el anciano o la anciana. Si no eran de la organización de la CIA o la FA, ¿de dónde eran? No podía pensar en ningún otro oponente poderoso además de esas dos organizaciones. Explosión. Otro disparo sonó, y una bala perforadora pasó rozando el muslo de Xia Lei y golpeó el suelo. Xia Lei no se detuvo. Su pie derecho se levantó del suelo y atravesó una pared derrumbada. Mientras estaba en el aire, abrió fuego contra el campanario en la parte superior del salón de la iglesia. La otra persona estaba usando un rifle de francotirador extremadamente poderoso mientras solo usaba un arma, pero siempre que estuvieran a 100 metros dentro del alcance, podría hacer un buen uso de su arma y usarla como un rifle de francotirador. Explosión. Cañonazo. Una bala salió disparada del arma de Xia Lei. En la línea de visión del ojo izquierdo de Xia Lei, apareció el francotirador escondido en el campanario, pero ya había vuelto a hundir la cabeza cuando Xia Lei movió su mano. El francotirador que se escondía en el campanario de la iglesia también era en realidad un anciano de pelo blanco. Grieta. La bala pasó rozando la cabeza del francotirador y golpeó un cristal multicolor. Choque. El vidrio se rompió y cayó al suelo desde una gran altura. Una sonrisa cruel se formó en los labios de Xia Lei. Con esta distancia, su velocidad de disparo definitivamente no se podía comparar con una pistola a pesar de que el rifle de francotirador era muy poderoso. Ahora era el momento de devolver el fuego. El francotirador parecía saber lo bueno que era Xia Lei. Antes de que Xia Lei disparara su segundo disparo, se pegó al suelo y rodó hacia una esquina dentro del interior del campanario. Su cuerpo estuvo completamente oculto todo el tiempo, y no le dio a Xia Lei la oportunidad de disparar. Xia Lei bloqueó su línea de visión en la dirección del campanario mientras se apresuraba a entrar rápidamente en la entrada del salón de la iglesia.
Una silueta humana apareció de repente desde el interior del salón de la iglesia. Era el anciano quien había pedido direcciones. Tat tat tat. Era el sonido de una metralleta. El cuerpo de Xia Lei giró repentinamente hacia la derecha, evitando la trayectoria de la metralleta. Peu, peu, peu. Lo que parecía un cargador de balas se acercó y pasó junto a su cuerpo. Bang bang. Xia Lei respondió al fuego. Sin embargo, el anciano se había escondido detrás de la puerta del pasillo de una iglesia antes de que Xia Lei disparara. Sus acciones fueron rápidas y ágiles, comparables a las de los jóvenes agentes especiales de la CIA y la organización ZA. Da da da. El anciano se escondió repentinamente y la anciana apareció en la ventana nuevamente, disparando a Xia Lei con un rifle de asalto TAR-21, el rifle de asalto más nuevo en el que la compañía IMI de Israel y la compañía Barrett habían colaborado y lanzado. También era el rival del rifle de asalto Gust. Bala tras bala silbaban junto a su cuerpo. Xia Lei se escondió en la cubierta de la pared del salón de la iglesia y no se atrevió a exponer su cabeza. ¿Quiénes son ustedes? Mientras hablaba, el ojo izquierdo de Xia Lei se movió, activando su visión de rayos X. Capítulo 707. No hubo respuesta en la iglesia. Xia Lei vio claramente al anciano junto a la entrada haciendo un gesto con la mano a la anciana junto a la ventana con su ojo izquierdo. Al mismo tiempo, el francotirador bajó del campanario. Se trasladó con cuidado al púlpito y dejó allí su rifle de francotirador. Su rifle de francotirador era el M82A1, producido por Barrett Company. Fue apodado Light 50, con un alcance de 1850 metros. Esta pistola podría destruir los motores de los automóviles, por no hablar de penetrar las paredes de ladrillo y el cemento. Después de hacer los preparativos para disparar, el francotirador hizo una señal con la mano al anciano y a la anciana. Esta señal de mano claramente significaba que el anciano y la anciana debían hablar con Xia Lei. Después de que el francotirador hubiera comprendido dónde estaba Xia Lei, podrían matarlo a través de la pared. Efectivamente, después de que el francotirador hizo su gesto con la mano, el anciano que custodiaba la entrada dijo: «Deja tus cosas aquí y te dejaremos ir». ¿Podrían estas tres personas conocer la existencia del laberinto? ¿Por qué más me dirían que deje mis cosas aquí?, pensó Xia Lei. Mientras pensaba esto, guardó silencio y lentamente se inclinó para recoger una piedra del suelo. En ese momento, la anciana que custodiaba la ventana dijo: «Joven, no hay necesidad de morir aquí. Deja aquí las cosas que sacaste del laberinto y no te pondremos las cosas difíciles». Estos ancianos realmente sabían de la existencia del laberinto. Xia Lei de repente arrojó la piedra a la ventana. Choque. La roca cayó al suelo, como si alguien hubiera saltado repentinamente hacia ese lado. Explosión. La primera persona en reaccionar fue el francotirador. En el momento del disparo, un agujero del tamaño de un puño apareció inmediatamente en la pared junto a la ventana. La bala partió la pared y el proyectil rebotó en el suelo. La piedra de la pared se había roto y hecho pedazos. Prácticamente en el mismo instante en que el francotirador disparó, Xia Lei salió de la esquina de la pared y disparó la víbora. La bala penetró por la ventana y se incrustó en la frente del francotirador. La sangre brotó y el cuerpo del francotirador cayó al púlpito, estrellándose contra el suelo junto con su rifle de francotirador M82A1. El francotirador y su rifle de francotirador M82A1 habían sido una gran amenaza para Xia Lei porque el rifle de francotirador M82A1 podía atravesar paredes y matar a un objetivo. Xia Lei inmediatamente se sintió mucho menos presionado después de eliminar al francotirador. Xia Lei se arrojó abruptamente al suelo después de ese disparo. Rat-tat-tat. La anciana junto a la ventana lo atacó con fuego de ametralladora y una ráfaga de balas de rifle pasó por la espalda de Xia Lei. Bang bang bang. Xia Lei devolvió el fuego y rodó hacia la esquina de la pared mientras disparaba. Las tres balas de su Viper golpearon el marco de madera de la ventana y la pared. Pelear a esta distancia no le permitió a la otra parte tener ninguna ventaja a pesar de que solo tenía una pistola. Su fuego de respuesta inmediato hizo retroceder a la anciana. Renault. Renault. La voz del anciano estaba llena de ira. ¿De verdad mataste a Renault? Te enviaré al infierno. Xia Lei ya se había parado a lo largo de la pared. Avanzó lentamente y dio la vuelta a la esquina mientras decía: «Todos nos iremos al infierno tarde o temprano».
Dime quiénes son ustedes y quién los envió aquí, y tal vez me abstenga de enviarlos al infierno hoy. Podía hablar ahora que el francotirador estaba muerto. No mereces saber. Escuchó la voz del anciano y pasos en movimiento. Una sonrisa fría apareció en los labios de Xia Lei. De repente, lanzó una piedra del tamaño de un puño a la ventana, luego dobló la esquina y se dirigió hacia la puerta. Tunk. La piedra volvió a golpear el suelo debajo de la ventana. Morir. La anciana apareció de repente con el cañón de su arma apuntando al área debajo de la ventana y disparó. El aserrímbolo y el humo llenó el aire. Las balas se estrellaron contra el suelo y las chispas volaron en todas direcciones. Había usado el mismo truco pero aún funcionaba. Esto no se debió a que la anciana fuera tonta, sino a un instinto humano. Cuando uno no podía ver al enemigo, el sonido se convertía en la única forma de determinar dónde estaba el enemigo. Dado que el sonido se había acercado tanto a ella, ¿cómo podría no responder a eso? Sin embargo, no pensó que el sonido de su rifle de asalto TAR-21 simplemente cubriría los sonidos de los movimientos de Xia Lei. Xia Lei se había acercado a la entrada en 2 segundos. El anciano seguía avanzando hacia el francotirador M82A1 que había caído al suelo. Claramente tenía la intención de levantar al francotirador M82A1 y dispararle a Xia Lei a través de la pared mientras Xia Lei estaba intercambiando fuego con la anciana. Sin embargo, no esperaba que su movimiento y el de la anciana no escaparan a los ojos de Xia Lei. En realidad, este no fue un concurso justo porque Xia Lei estaba haciendo trampa. Xia Lei saltó desde la puerta del pasillo de la iglesia con un paso. Mientras su cuerpo estaba horizontalmente en el aire, la anciana y el anciano entraron en su campo de tiro. Explosión. Sonó un disparo. El anciano se había apoderado del rifle M82A1 cuando el Viper le disparó en la espalda. Sus movimientos se detuvieron de inmediato, como una máquina con un corte de energía eléctrica. Luego se estrelló contra el suelo. No, bramó la anciana, se volvió y movió la mano. La boca del rifle de asalto TAR-21 apuntaba directamente a la entrada del pasillo. Pero todavía era un paso demasiado tarde. El cuerpo de Xia Lei seguía cayendo en el aire, sus manos todavía en la posición que tenía cuando mató al anciano. Solo ajustó ligeramente la dirección del cañón y apretó el gatillo. La anciana de la ventana acababa de mover el hocico en dirección a la entrada del vestíbulo. Explosión. Sonó un disparo. Una bala atravesó la frente de la anciana. Los movimientos de la anciana también se detuvieron y el rifle de asalto TAR-21 cayó de sus manos al suelo. Su cuerpo cayó hacia atrás. Si le hubieran dado una décima de segundo más, podría haber disparado a Xia Lei cuando estaba completamente indefenso en el aire. Sin embargo, Xia Lei simplemente no le había dado ni una décima de segundo más. La anciana cayó al suelo, sus ojos se llenaron de ira por la muerte. Xia Lei se levantó del suelo y entró en el salón de la iglesia, de cara a Jesús en la cruz, quien lo miró con una expresión eternamente inmutable. No podía decir si estaba enojado o misericordioso, pero el hedor a sangre impregnaba el salón e hizo que este antiguo y divino lugar pareciera un poco más aterrador. El anciano no estaba muerto. Le temblaban los brazos y parecía que intentaba agarrar la metralleta del suelo. Xia Lei pateó la metralleta y luego metió el pie debajo del abdomen del anciano para voltear su cuerpo. Había dejado uno vivo a propósito. Xia Lei en realidad había tenido una opción antes. El anciano había estado buscando el rifle de francotirador M82A1 mientras que la anciana todavía tenía el rifle de asalto TAR-21. Ella podría haberlo matado en cualquier momento, así que, por supuesto, él no quería darle esa oportunidad y tenía que matarla. Había elegido dejar atrás a este anciano porque había sido la menor amenaza en ese momento. El anciano tragó saliva en busca de aire y la sangre seguía saliendo de su boca. Con la forma en que Xia Lei le había disparado, aunque no murió de una vez, todavía no le quedaba mucho tiempo ahora. Xia Lei se agachó. Dime quién eres tú. ¿Quién te envió aquí para matarme? Dime y te daré un final rápido. K. El anciano escupió sangre a Xia Lei pero le faltaba fuerza, por lo que su saliva sucia cayó a solo 3 centímetros de distancia y se derramó sobre su propia barbilla. Realmente eres viejo y terco. Xia Lei frunció el ceño y luego puso el hocico de Viper en el cuello del anciano. El hocico estaba muy caliente por todos los disparos.
El anciano gritó en el momento en que presionaron el cañón contra su cuello. Aún así, miró obstinadamente a Xia Lei. No hubo indicios de rendirse. Xia Lei levantó el cañón y frunció el ceño cuando dijo: ¿Es esto inútil? De acuerdo entonces. Te daré algo más. Te aconsejo que lo pienses bien ya que vas a morir. Si la muerte es tan dolorosa, ¿cuál es el sentido de la vida? Dímelo y te juro que los enterraré aquí a los tres. De lo contrario, sus cadáveres se convertirán en alimento para moscas y ratas. No quieres terminar así, ¿verdad? Eres un pagano. Irás al infierno. Dijo el anciano enojado. Atormentarlo y coaccionarlo era inútil. ¿Iba a utilizar métodos más viciosos para torturar a un anciano al borde de la muerte? Xia Lei realmente no podía decidirse a hacer algo así a pesar de que era un enemigo. La mirada de Xia Lei cayó de repente sobre el anciano. Hizo una pausa, luego metió la mano en el bolsillo del anciano. Sacó todo del cuerpo del anciano, incluida una billetera que contenía euros. Unos 50 y unos 20 y algunas notas más pequeñas. No tenía tarjeta de crédito ni licencia de conducir. También tenía un encendedor y cigarrillos de la marca MS. No había nada que probara su identidad. Tos, se burló el anciano. No sabrás quiénes somos, pero sé que definitivamente morirás. ¿Es eso así? Xia Lei abrió de repente la camisa del anciano, exponiendo el pecho del anciano. Había un tatuaje negro de 4 puntas de flecha que formaban una cruz en el pecho del anciano. Xia Lei había visto esta imagen en el laberinto, y era la cresta de los caballeros hospitalarios. Lo sé ahora, ¿no? Xia Lei dijo rotundamente. Ustedes probablemente sean de los caballeros hospitalarios. Conoces el laberinto, pero no tienes forma de atravesarlo, ¿verdad? Los ojos del anciano brillaron. Cerró la boca pero sus ojos ya habían revelado su respuesta. Vi a tu gente en el laberinto. Verdaderos caballeros de los caballeros hospitalarios. También recibí una carta que el líder del grupo le escribió al comandante. Oh, el título de ese caballero era muy largo. Parecía ser llamado el Varón de Plata de Dios. Su nombre era Valletta. No debería ser una persona sin nombre en la historia de sus caballeros hospitalarios, así que, ¿conoce a esta persona? Déjame ver su carta. Los ojos del anciano se llenaron de nostalgia. ¿Por qué quieres ver su carta? Él, el Varón de Plata de Dios, Valletta es mi antepasado fallecido, dijo el anciano. Xia Lei sacó la carta de su bolso pero no se la dio al anciano. Dime quién te envió aquí y te dejaré ver esta carta. El anciano dudaba. Xia Lei recogió el encendedor. Está bien, bueno, ya leí esta carta. No tiene sentido para mí ahora, así que lo quemaré ahora. Espera, dijo el anciano, te juro que no lo sé. Solo recibimos órdenes de nuestros superiores. ¿Son sus superiores los altos mandos de los caballeros hospitalarios? Recibimos una orden con respecto a una carta secreta y no estamos seguros de las identidades de las personas que nos transmitieron las órdenes. Esto era similar a las operaciones de un asesino mercenario donde un asesino no sabía quién era el empleador, y solo necesitaba saber a quién apuntar. Sin embargo, era posible que el anciano ni siquiera estuviera diciendo la verdad, pero Xia Lei no tenía forma de demostrar si el anciano estaba diciendo la verdad o no. Ver a través del corazón podría haber ofrecido una base para juzgar eso, pero estos métodos solo podrían usarse en personas normales. El corazón de este anciano estaba a punto de dejar de latir, por lo que no sería un método eficaz. Ustedes me conocieron al otro lado de la montaña. ¿Por qué no hiciste un movimiento conmigo entonces? ¿Por qué planeaste tenderme una emboscada aquí? ¿Sabían que vendría aquí? Xia Lei cambió sus preguntas. Eso era lo que quería saber. Capítulo 708. También es un campo de batalla allí. El anciano se burló. Ninguno de tu pueblo puede sobrevivir. ¿Cuántas personas tienes al otro lado de la montaña? 6. El anciano no se lo ocultó. Xia Lei dejó escapar un suspiro de alivio. Así que solo hay 6. Entonces no tengo que preocuparme, pensó para sí mismo. Aunque no estaba seguro del poder de los caballeros hospitalarios, no eran rival para el equipo Zodiac si solo había 6 asesinos. El anciano levantó una mano temblorosa. Dame la carta. No has respondido a mi pregunta todavía, dijo Xia Lei. ¿Por qué pusiste una emboscada aquí? ¿Qué quieren de mí? La aleación de Dios. El anciano movió su mirada hacia la mochila de Xia Lei. Había un brillo emocionado en sus ojos.
Lo tienes, ¿verdad? Xia Lei negó con la cabeza. No obtuve ninguna aleación de Dios. Soy ateo. No creo que haya dioses o fantasmas en el mundo. Las personas sin creencias son las más lamentables. No serás salvo. El anciano no pareció creer las palabras de Xia Lei. Se quedó mirando la mochila de Xia Lei, pero no tenía ojos de visión de rayos X como él, o habría visto la pieza de aleación en su mochila. ¿Por qué lo quieren, chicos? ¿Es muy importante? ¿Tiene algún significado? No lo sé. Xia Lei miró fríamente al anciano. No lo sé. Incluso si me matas, no lo sé. El anciano no tenía miedo. Bueno. Entonces, díganme por qué estaban preparando una emboscada aquí, dijo Xia Lei. El anciano suspiró. Solo somos responsables de cortarle la salida. Xia Lei lo entendió. Había 6 personas al otro lado de la montaña, pero solo 3 aquí. Los caballeros hospitalarios no conocían la salida del laberinto o ya habrían entrado. Aunque no sabían la salida exacta, tenían cierta comprensión del laberinto. Por eso habían tendido una emboscada aquí. Además de los 9, ¿quién más hay? Xia Lei continuó preguntando. Nadie más. Tos, tos, tos. El anciano tosió violentamente y su respiración se hizo corta, pero hizo todo lo posible por levantar la mano. Dame la carta. Soy un hombre de palabra. Xia Lei puso la carta en las manos del anciano. El anciano esbozó una leve sonrisa y trató de abrir la carta. Sin embargo, su mano cayó justo después de abrirla. Luego, abrió mucho la boca, tratando de respirar, pero solo salía aire y no entraba. Lo siento. Te sostuve demasiado tiempo, dijo Xia Lei en tono de disculpa. Se oyó un gorgoteo en la garganta del anciano y no respiró más. Leer la carta dejada por su antepasado era el último deseo del anciano, pero Xia Lei no era responsable de satisfacer su deseo. Anillo, 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 su teléfono sonó cuando salió por las puertas de la iglesia. Xia Lei respondió a su teléfono. Soy yo. ¿Están bien, chicos? ¿Sabes lo que pasó ya? Había sorpresa en la voz de Yelena. Acabo de terminar mi batalla aquí, dijo Xia Lei. Yelena guardó silencio un momento. También tuvimos una batalla. Alessio resultó herido pero no es fatal, dijo Yelena. Es bueno que esté bien. Xia Lei suspiró aliviada. Entonces, de repente, pensó en algo. ¿De cuántas personas se deshicieron? 5, dijo Yelena. Xia Lei arrugó las cejas. Me deshice de 3 y dejé a 1 vivo. Dijo que hay 6 personas de tu lado. No es posible. Si lo hubo, entonces no debe haber participado en la batalla. De lo contrario, no habría logrado escapar, dijo Yelena. La posibilidad estaba ahí. Todos los miembros del equipo Zodiac habían recibido un rifle de francotirador XL 2500 y rifles de asalto de ráfaga. Tenían una gran potencia de fuego y un gran campo de tiro. ¿Cómo era posible que el equipo Zodiac hubiera dejado escapar a un enemigo con su fuerza? Eso fue casi imposible. Si ocurriera una situación como esta, podría ser lo que Yelena había sugerido. Esa persona no había participado en la batalla desde el principio y se mantuvo oculto. Xia Lei fue golpeado por un pensamiento. ¿Podría ser la persona que escapó una figura importante en los caballeros hospitalarios? ¿Jefe? ¿Dónde estás? Fue Yelena. Estoy al otro lado de la montaña. No necesitan preocuparse por mí. Sal de inmediato y dirígete al lugar seguro. Me reuniré con ustedes pronto, dijo Xia Lei. Roger. Ten cuidado. Yelena colgó. Xia Lei regresó a la iglesia y tomó el rifle de francotirador una vez que terminó la llamada con Yelena. Uno de los enemigos había escapado y no había garantía de que no atravesara el valle. No tendrá que preocuparse con un rifle de francotirador en sus manos. Xia Lei salió de la iglesia nuevamente y miró hacia atrás. Los cadáveres de los 3 ancianos yacían tranquilamente en el suelo. La sangre fluyó silenciosamente de sus cuerpos, tiñendo de rojo el suelo polvoriento. El Jesús en la cruz lo miró con lástima en sus ojos. Xia Lei dudó antes de dibujar una cruz frente a su pecho, como haría un cristiano. Lo siento. Por favor, perdóname. Mi mano fue forzada, dijo. Si Jesús pudiera moverse, podría haber volado desde la cruz y patear a este joven en la cara. Salió de la iglesia y siguió un camino embarrado que conducía a la entrada del valle.
El camino estaba lleno de surcos dejados por lo que parecían ruedas de carruajes y varias otras huellas. Los campos a ambos lados de la carretera eran originalmente tierra cultivable, pero se convirtió en tierra para malas hierbas después de que fue abandonada. En el lodo crecían todo tipo de hierbas silvestres y parecía un campo de trigo en primavera. ¿Por qué un lugar tan bueno como este fue abandonado? Xia Lei pensó que era extraño. Siguió el camino fangoso hacia la entrada del valle. Iba despacio y, mientras caminaba, usaba su ojo izquierdo para observar cosas en la distancia, unos 4000 metros más o menos. Su ojo izquierdo era como un satélite espía. Nada podía escapar a su observación. El camino era pacífico y no había nada fuera de lo común. Media hora después, Xia Lei se acercó a la entrada del valle. La entrada del valle fue como la apertura de una botella. Denso bosque geo a ambos lados de la ladera. Incluso con su ojo izquierdo, Xia Lei no pudo ver a través de todos los árboles. Chirrido, chirrido. Una bandada de pájaros voló repentinamente desde el lado izquierdo del bosque. No vio ningún objetivo, pero Xia Lei se puso tenso. Cayó a la maleza en el segundo siguiente. Las hierbas silvestres ocultaban su cuerpo pero bloqueaban su línea de visión al mismo tiempo. Era vulnerable, pero no tenía elección. Estaba en una posición baja donde el oponente podía verlo fácilmente, pero era difícil para él ver a la otra parte. Si el enemigo tenía un rifle de francotirador, era muy peligroso estar expuesto al campo de visión del enemigo. La bandada de pájaros asustados voló muy lejos en un abrir y cerrar de ojos. El bosque volvió a su estado normal. No hubo movimientos durante los siguientes minutos. ¿Podría ser solo una bandada de pájaros volando? ¿Estoy demasiado nervioso? Xia Lei pensó. Aunque esos eran sus pensamientos, Xia Lei no se atrevió a ponerse de pie. Todos podrían cometer errores como este, pero un solo error podría costarle la vida en ese momento. Xia Lei se arrastró lentamente hacia adelante unos minutos más tarde. Todavía no había ningún movimiento del bosque. Pero en ese momento, una bandada de pájaros voló desde el lado izquierdo del bosque. El canto de los pájaros resonó en el valle. Xia Lei ajustó su posición para mirar hacia el lado izquierdo del bosque. Con cuidado inclinó la cabeza hacia arriba de la maleza pero no miró hacia arriba. En cambio, usó su visión de rayos X para filtrar la maleza que ocultaba su campo de visión. Unos minutos más tarde, un anciano alto de cabello dorado salió corriendo del bosque. Parecía demacrado y corría hacia las tierras baldías, mirando hacia atrás mientras corría, temiendo que alguien lo atrapara. Tenía un rifle de francotirador en sus manos. El ojo izquierdo de Xia Lei se centró en el rifle de francotirador, y la información de este rifle apareció en su cabeza. Era un rifle de francotirador L11583, y también se le llamaba super rifle de francotirador. Akuraki International de Inglaterra había producido este nuevo rifle de francotirador. Su rango de disparo alcanzaba los 1600 metros y era un arma eficaz para alcanzar objetivos en ciudades y bosques. Podría penetrar fácilmente los troncos de los árboles y las paredes, y puede matar a los objetivos ocultos detrás de los objetos. Debido a sus grandes atributos, se había convertido en la primera elección de rifles de francotirador de los soldados de las Fuerzas Especiales de Inglaterra. Sin embargo, no significó mucho frente al rifle de francotirador XL2500. Xia Lei confirmó la identidad del anciano en el momento en que entró en su campo de visión. Este anciano era el que no había participado en la batalla y se había escapado solo. Lleva el rifle de francotirador pero no participa en la batalla. ¿Por qué? Xia Lei estaba lleno de conjeturas. ¿Podría ser un cobarde? Esto no es tan probable, ya que es parte de los caballeros hospitalarios. ¿No valoran el honor de un caballero? Pero si no es un cobarde, ¿por qué dejaría a sus compañeros y escaparía solo? No importa la razón, Xia Lei agarró silenciosamente su rifle de francotirador M82A1 y lentamente salió de su escondite. Ignoró el alcance del rifle de francotirador M82A1 y usó su ojo izquierdo para fijar el objetivo. El anciano alto de cabello dorado se acercaba cada vez más. 1200 metros. El cerebro de Xia Lei le dio un número. Si tuviera el rifle de francotirador XL2500, ya habría disparado a esta distancia. Sin embargo, el rango de disparo efectivo del rifle de francotirador M82A1 era de solo unos 1000 metros aproximadamente. Una vez que hiciera su tiro, necesitaría depender de la suerte para dar en el blanco.
Por eso, aunque el rifle estaba apuntado al objetivo, eligió esconderse, esperando que su objetivo se acercara. El anciano corrió otros 100 metros antes de detenerse. Apoyó la culata del rifle de francotirador en el suelo y jadeó pesadamente. Volvió a mirar hacia atrás, ansioso. Las comisuras de los labios de Xia Lei se curvaron. Maldita sea, ¿te mataría correr otros 100 metros? Su dedo estaba en el gatillo, esperando en silencio a que el anciano se le acercara. El anciano descansó un poco y tomó el rifle de francotirador. Siguió caminando. Mientras caminaba, sacó su teléfono y llamó a alguien. Xia Lei fue golpeado por un pensamiento. Su dedo dejó el gatillo y su ojo izquierdo se centró en los labios del anciano. Estoy en el valle. Ven a buscarme inmediatamente. El anciano habló rápidamente. El objeto sagrado probablemente esté en sus manos. No podemos dejarlos escapar de aquí. Tenemos que encontrarlos incluso si arrasamos con Bobbio. Este tono. ¿Podría ser una figura importante en los caballeros hospitalarios? ¿O quizás un líder de equipo? El dedo de Xia Lei movió nuevamente hacia el gatillo. Capítulo 709. Eran enemigos desde que intercambiaron fuego. Xia Lei nunca había mostrado misericordia a sus oponentes. La idea de que se iba a deshacer de una de las figuras importantes de los caballeros hospitalarios, posiblemente incluso del comandante, alimentó la determinación de Xia Lei de disparar a matar. El anciano guardó su teléfono, miró al cielo y siguió caminando hacia adelante. Xia Lei retiró su dedo lentamente. Wumpa wumpa wumpa. El sonido de una enorme hélice cortando el aire y el sonido ensordecedor de un motor retumbó desde atrás. Xia Lei rápidamente giró su cuerpo hacia los lados y se escondió en la hierba. Esta posición disminuiría las posibilidades de que lo descubrieran. Un helicóptero apareció desde el lado derecho del pico de la montaña y voló sobre la cabeza de Xia Lei en un abrir y cerrar de ojos. Aterrizó junto al anciano. Xia Lei vio la situación en el helicóptero cuando había volado sobre su cabeza. Aparte del piloto, también había 4 hombres. No eran viejos. Los 4 hombres eran muy jóvenes. Había 3 hombres blancos y un hombre negro. Uno de los hombres blancos llevaba un rifle de francotirador mientras que los otros 2 portaban rifles de asalto. El negro llevaba una ametralladora Mini M134. Este era el tipo de arma favorito de Schwarzenegger y Dwayne Johnson en la pantalla. Cualquier rifle de francotirador sería impotente ante esta ametralladora de alta resistencia. El anciano sujetó su cintura mientras subía al helicóptero, doblado bajo el fuerte viento creado por la hélice. Xia Lei podría haberse deshecho de él antes, pero no se arrepintió de no haberle disparado. De hecho, estaba agradecido de no haberle disparado, o de lo contrario habría sido hombre muerto en medio de esta tierra desierta llena de maleza cuando llegó el helicóptero. La ametralladora del hombre negro probablemente podría convertirlo en carne picada en 2 minutos. ¿Usar el rifle de francotirador para destruir el motor del helicóptero? Este tipo de cosas probablemente solo se puedan ver en películas. La velocidad del helicóptero era tan rápida que sería imposible apuntar correctamente. Incluso si lo hiciera, la bala tardaría 2 segundos en atravesar la distancia de 2 kilómetros. ¿Dejaría de moverse el helicóptero para esperar a que la bala lo golpeara? Incluso si el piloto fue lo suficientemente tonto como para detener el helicóptero en el cielo, el artillero de la ametralladora Mini M134 no sería tan cortés como para no dispararle. Mientras Xia Lei se regocijaba por su decisión en sudor frío, el helicóptero se elevó hacia el cielo una vez más y voló sobre el lado izquierdo del pico de la montaña. Xia Lei rápidamente sacó su teléfono satelital y marcó el número de Yelena. ¿Dónde están ahora, chicos? Estamos casi en el lugar seguro, dijo la voz de Yelena. Xia Lei suspiró aliviada. El refuerzo de nuestro oponente está en camino. Tienen un helicóptero y una mini ametralladora M134. También puede haber sus aliados en tierra, así que no ingreses a Bobbio. Abandona el lugar seguro de la ciudad y dile a Alessio que busque un nuevo lugar seguro. Es italiano, por lo que tiene sus conexiones. Lo tengo. ¿Cuándo volverás a unirte a nosotros? En la noche. Mantenga abiertas las líneas de comunicación. Después de que se establezcan, díganme la ubicación y vendré. ¿Quién demonios son ellos? Son los caballeros hospitalarios. Xia Lei colgó. No le diría al equipo de Zodiac los secretos de la antigua caja de aleación ideal, pero tenía que decirles quiénes eran sus enemigos.
Después de terminar la llamada, Xia Lei se levantó rápidamente y corrió hacia el bosque en el lado derecho de la montaña tan rápido como pudo. No sabía si el helicóptero regresaría, pero no quería correr el riesgo de pasar por el valle desde el páramo. Xia Lei corrió por la tierra desierta con su cuerpo inclinado hacia adelante. Era muy rápido, como un guepardo corriendo por la pradera. Justo cuando corría hacia el bosque de la montaña, el helicóptero apareció repentinamente desde el lado izquierdo del pico. Luego voló hacia el valle, yendo en dirección a la iglesia. Xia Lei se escondió detrás de un árbol y dejó escapar un largo suspiro de alivio. Descubrió que ya tenía la espalda empapada de sudor frío. Basado en la situación en este momento, el helicóptero de su oponente podría haberlo descubierto si hubiera sido unos segundos demasiado lento. El helicóptero pronto voló hacia la iglesia y aterrizó. Xia Lei no dudó. Se adentró más en el bosque de la montaña, caminando en la dirección opuesta a Bobbio. Mientras tanto, un pequeño camión portacontenedores salía de Bobbio. El anuncio, la nueva y lujosa comida combinada de KFC está a la venta, se imprimió en el camión contenedor. Sin embargo, dentro del camión no estaban las partes de pollo de KFC, sino los 6 miembros del equipo Zodiac. Mierda. Alessio mostró los dientes con un gruñido. No puedo creer que me disparó un anciano. Esto es una desgracia. Eso es suficiente. La expresión de Bagu era seria. Esos viejos no eran personas normales. Casi me matan. ¿Quiénes son? Amanda también había hecho esta pregunta antes. Todos miraron a Yelena. Yelena se encogió de hombros. Estaba listo para contárselo a ustedes antes, pero Alessio siguió parloteando. ¿Estaba charlando? Alessio señaló su muslo que aún sangraba. Me dispararon. Si te dispararon, te dejaré charlar todo el día. El jefe dijo que son de los caballeros hospitalarios. Yelena no quería discutir con Alessio. ¿Los caballeros hospitalarios? Amanda estaba desconcertada. No era solo Amanda. Todos los demás, incluida Yelena, parecían confundidos. ¿Podrían ser una de las pandillas de Italia? Bagu ofreció su opinión sobre el asunto. Marcus miró a Alessio. Dragón, eres italiano, así que deberías estar familiarizado con las bandas italianas. ¿Es este Knights Hospitaller Group una nueva pandilla italiana emergente? ¿Una pandilla italiana emergente? Alessio se rió. ¿Una pandilla formada solo por ancianos y mujeres? Puedo apostar mi polla a eso, si son una pandilla, lo cortaré. Luego gritó de dolor porque su risa había hecho que la herida en su muslo le doliera mucho. Yelena miró fríamente a Alessio. Animal. Creo que no deberíamos preocuparnos por los ancianos y mujeres de los caballeros hospitalarios. Marcus continuó, deberíamos pensar en cómo deberíamos brindar apoyo al jefe. Me pregunto dónde está ahora. Amanda abrió su computadora portátil para mirar la pantalla. Un punto de rastreo GPS por satélite apareció en la pantalla de la computadora portátil y el punto rojo se movía rápidamente en el bosque de la montaña. No te preocupes, solo tenemos que ponernos frente a él y levantarlo. Con cómo están las cosas ahora, deberíamos seguir sus órdenes. Evite pelear con el refuerzo del enemigo, dijo Amanda. El teléfono satelital que llevaba Xia Lei era la fuente de señal del rastreo GPS. Los miembros del equipo de Zodiac suspiraron aliviados cuando vieron la fuente de señal de Xia Lei moviéndose. Demostró que estaba vivo y coleando. El jefe es el verdadero mono de nuestro equipo. Puede correr tan rápido en el bosque, exclamó Bagu. El mono está cumpliendo la orden de su padre. No sabemos cuándo terminará, dijo Yelena. ¿Quién creen que es? Dijo Alessio. No lo sé. Solo su padre lo sabe. Nadie lo sabrá si no lo dice. Marcus continuó hablando. Soy demasiado vago para preocuparme por este tipo de cosas. Amanda le entregó su teléfono a Alessio mientras hablaban. La pantalla mostraba una página de Wikipedia, y en la parte superior de la página estaban las palabras. Los caballeros hospitalarios. Alessio lo miró y luego gritó. Mierda. ¿Es esto cierto? Estábamos luchando contra un grupo de caballeros medievales. ¿Está el mundo a punto de acabarse? Nos enfrentamos a un grupo de vampiros zombies. La expresión de Marcus fue muy dramática. ¿Cómo provocó el jefe este tipo de organización? La expresión de Bagu también era muy extraña. ¿Quién sabe? Vos es igual que su padre. No les faltan enemigos, dijo Marcus con una sonrisa. Pero me gusta este tipo de vida.
Es tan jodidamente emocionante. En ese momento, la voz de Park Tae-young llegó desde la cabina del camión contenedor. Todos ustedes, chicos. Algo está pasando. Prepárate para luchar. Justo cuando Park Tae-young terminó de hablar, se escuchó el retumbar de un helicóptero en lo alto. Park Tae-young redujo la velocidad del vehículo. Todos los demás en el camión contenedor contuvieron la respiración mientras apuntaban sus 6 rifles de asalto a la puerta trasera. Sin embargo, el retumbar del helicóptero pronto se desvaneció. Park Tae-young aceleró y continuó en la carretera. Este tipo de vida fue emocionante, pero nadie puede soportarlo. Mientras tanto, en el helicóptero. El anciano que había tenido la suerte de no ser asesinado por Xia Lei arrojó el cigarrillo a medio terminar que tenía en la mano por la escotilla. Su ira estalló en el mismo momento en que el cigarrillo salió volando del helicóptero. ¡Maldición! ¿Esos tipos saben magia? ¿Cómo pueden desaparecer todos en el aire? Los 4 pistoleros que también iban en el helicóptero guardaron silencio. Ni siquiera se atrevieron a mirar a los ojos del anciano. Perdimos a 8 personas, pero ese chico y su gente escaparon. Esto es lo más vergonzoso que nos ha pasado en siglos. El anciano estaba muy enojado. Fernando, nuestra gente ya ha tomado el control de todo Bobbio. Nuestros seguidores también están buscando rastros de esas personas. Creo que los encontraremos, dijo con cautela uno de los pistoleros blancos. Si no podemos encontrar a ese niño, no podremos enfrentarnos al comandante. El anciano llamado Fernando ya no estaba enojado, pero parecía un poco cansado. Perdimos a 8 personas, incluido el jefe de los caballeros. Sufrimos una pérdida tan grande e incluso dejamos que se salieran con la suya con el objeto sagrado. Pensé que esta sería una batalla fácil, pero, no sé cómo enfrentaré al comandante ahora. Conde Fernando, ¿el niño realmente tiene el objeto sagrado? Preguntó uno de los pistoleros blancos. Su gente estaba al frente de la montaña, pero nuestra gente estacionada en la parte trasera de la montaña murió. Solo hay una posibilidad. Salió del laberinto, dijo Fernando. Aunque no vi el objeto sagrado, estoy más del 80% seguro de que el niño lo tiene. ¿Y sí? El pistolero blanco hizo una pausa por un momento, pero aún así lo dijo. ¿Qué pasa si nuestra búsqueda falla y el niño se escapó? ¿Dónde deberíamos ir a buscarlo? Soren. Fernando miró al pistolero blanco. El Museo del Louvre en París abrió una vista nocturna especial para un hombre chino hace 2 días. Esta es la primera vez que el gobierno francés hace una excepción. Ese niño fue a ver la Mona Lisa. Entonces, algunos desconocidos aparecieron en Bobbio. Lo que es más importante es que el niño es el dueño de la fábrica militar Thunder Horse en China. También es el diseñador del rifle de francotirador XL-2500 y el rifle de asalto Gust. Los pistoleros que encontramos usaron esos 2 tipos de armas. Soren, ¿quién crees que es? ¿Podría ser el tipo quien diseñó las armas? El pistolero blanco llamado Soren llegó a este pensamiento muy rápidamente. La cara era diferente, pero su constitución era la misma, así que, Fernando reveló su nombre. El niño que escapó es Xia Lei. La exposición de armamento francés está a punto de comenzar, y la fábrica militar Thunder Horse es uno de los expositores que fue especialmente invitado por el gobierno francés. ¿Dónde encontrarlo ahora, verdad, Soren? Una leve sonrisa apareció en los labios de Soren. Francia. Capítulo 710. Un día después, París, sede de la XE. Jacqueline Eva miró el cielo por la ventana con tristeza. El cielo estaba despejado pero se sentía terrible. En su escritorio había un índice. Durante los últimos 3 días, se había enterado de la existencia de esta persona llamada Dark Mona. Ella era la mejor agente de la FA Organization y su mejor asesina. Sin embargo, eso era todo lo que había en el índice. No había información sobre la sede de la organización de la FA o el paradero de Dark Mona, ni nada sobre Xia Lei. No había forma de que pudiera salvar a Xia Lei así. El alto mando de XE, Benjamín, solo le había dado 3 días, y hoy era el último día. No sabía cómo iba a enfrentarse a Benjamín. Una persona se había perdido bajo su vigilancia y no podía evitar sentirse deprimida cada vez que pensaba en esto. BZZ, BZZ, BZZ. El teléfono del escritorio de repente comenzó a vibrar. Jacqueline Eva se acercó al escritorio y cogió el teléfono. El número en la pantalla del teléfono era un número local muy normal. Ella vaciló, luego deslizó el dedo para aceptar la llamada. Ella preguntó.
¿Quién es este? ¿Es esta la señorita Jacqueline Eva? Preguntó una voz de hombre. Esta es ella. Jacqueline Eva se puso alerta. ¿Quién eres tú? Oh, soy conductor, dijo el hombre. Trabajo para Rapid Logistics Company. Las cejas de Jacqueline Eva ya estaban fruncidas. No tengo tiempo para charlar contigo. Espera, dijo el hombre. Un tal señor me dijo que lo llamara. ¿Un señor? Es chino, dijo el hombre. Lo conocí en la calle, y estaba en un estado terrible. Jacqueline Eva interrumpió apresuradamente. ¿Te dijo su nombre? Xia Lei, dijo el hombre. Este nombre es difícil de decir. El corazón de Jacqueline Eva casi saltó de su pecho cuando escuchó el nombre de Xia Lei. Ella dijo emocionada. Rápido. Dale el teléfono, déjale hablar conmigo. Eso no puede hacer, dijo el hombre. Su condición es terrible, ahora está durmiendo en mi auto. Dijo que si te llamo y lo mando a tu casa, me darás 10.000 euros, ¿es cierto? Esta parecía ser la verdadera razón por la que esta conductora llamó a Jacqueline Eva. No hay problema, dijo Jacqueline Eva. Pero primero necesito entender la situación. Dime, ¿cómo lo conociste? ¿Cuál es su situación en este momento? Estaba conduciendo fuera de París esta mañana cuando vi a un hombre tirado en la hierba al borde de la carretera con el cuerpo cubierto de sangre. Pensé que estaba muerto, pero justo cuando estaba a punto de llamar a la policía, se despertó y me pidió ayuda. Le compré comida y luego me dijo que te llamara. Dijo que me darías 10.000 euros. Te daré 10.000 euros, así que deja de mencionarlo. Dime, ¿son graves sus heridas? Parece serio pero es muy fuerte. Debería estar bien. Le sugerí que fuera al hospital pero rechazó la idea. Bien, ¿dónde estás? Yo te lo llevaré. Jacqueline Eva pensó por un momento y luego dijo, ¿dónde estás? Estoy en la gasolinera de la carretera 13, al este de París. Quédate ahí y no te muevas. Estaré justo ahí. ¿10.000? Jacqueline Eva ya había colgado. No quería oír más las palabras 10.000 euros. Cogió el teléfono del escritorio y marcó un número con práctica facilidad. Preparen 2 helicópteros. Mientras tanto, en la gasolinera del este de París, Xia Lei se recostó en el coche y dejó de usar su visión de rayos X. Había visto todo el proceso de la llamada del conductor francés a Jacqueline Eva. No había necesitado leer sus labios para entender sus palabras, porque la voz de ese hombre era muy fuerte. En una noche, había regresado a Francia desde Italia. No fue difícil deshacerse de los caballeros hospitalarios. Lo difícil fue explicarle su fuga a Jacqueline Eva, ya que hizo un secuestro autodirigido. El conductor francés subió al automóvil y miró a Xia Lei, que estaba acostada en el asiento del automóvil. Xia Lei cerró los ojos y fingió estar dormido. El conductor francés extendió la mano y tocó el hombro de Xia Lei. Oye, amigo mío, la mujer llamada Jacqueline Eva me dijo que esperara aquí. Quiero enviarte de regreso pero ni siquiera me dijo la dirección. Xia Lei abrió los ojos. Parecía muy débil. Está bien, podemos esperar aquí. Entonces, ¿me dará 10.000 euros? Ella lo hará. Si ella no te lo da, lo haré yo, dijo Xia Lei. Este tipo pronunció 10.000 euros cada 2 minutos. Xia Lei ya estaba molesta. Jeje, este dinero es muy importante para mí. Yo, mi esposa y mi hija, gracias. Amigo mío, eres una persona tan agradable, ¿cómo te lastimaste? Déjame dormir un rato. Oh, lo siento, soy demasiado ruidoso. Iré al mercado de la gasolinera y veré si hay algo que necesites. Oh cierto, necesitas ropa. Iré a comprarte ropa interior. Xia Lei se quedó sin palabras. El hablador conductor fue al mercado de la gasolinera, y Xia Lei finalmente pudo tener algo de silencio. La imagen del laboratorio secreto de Da Vinci apareció en su cabeza. El metal plateado, el cuaderno de Da Vinci y esa pintura del cielo estrellado hecha con minerales misteriosos, la princesa Young Mei que conocí antes solo podía decir 2 o 3 oraciones como una cinta repetida. Más tarde, a medida que aumentaba el número de piezas de aleaciones antiguas que recogí, ella también se volvió más y más completa. Desde inicialmente solo poder decir unas pocas palabras hasta poder tener un pensamiento autónomo, e incluso tener temperamento. Siempre había pensado que su incompletitud e integridad tenían que ver con la antigua caja de aleación. Si recogiera todas las piezas de aleación antiguas, ella estaría completa. Pero cuando estaba en el laberinto, parecía que ya estaba completa.
Podría ser que el hecho de que ella estuviera completa o incompleta no tuviera nada que ver con la antigua caja de aleación. No es eso. Originalmente estaba atrapada en la aleación antigua. Tuve que usar la visión de rayos X para liberarla. Cada vez que encontraba una nueva pieza de aleación antigua, se volvía más completa. Ella es un tipo de energía. Si la comparo con la energía eléctrica, podría encajar en diferentes baterías, y las antiguas piezas de aleación son esas baterías. Ella existe desde hace algún tiempo. Ella usó demasiada energía para luchar contra la marina japonesa la vez anterior, y luego se durmió. Me envió mensajes a través de Ninjin para que la despertara. Esa pintura es la clave de su existencia. ¿Eran esas cosas brillantes realmente minerales? ¿O eran esas cosas brillantes su cuerpo? ¿Desaparecieron al final? Si fueran minerales, ¿cómo desaparecerían? Y le dio a Da Vinci un metal plateado. Da Vinci también dijo que lo estudió, pero ¿por qué no había ningún registro de investigación vinculado a él? Esto no era como Da Vinci. Cuando estudiaba el cuerpo humano, dejaba un manuscrito, entonces, ¿cómo no dejar sus registros cuando estudiaba esa pieza de metal? Las últimas páginas de ese cuaderno estaban todas en blanco. Podría haber un ensayo Neilo. Las preguntas inundaron la mente de Xia Lei, una por una. Pensó en estas preguntas, pero sus pensamientos se volvieron más confusos al final. Amigo mío, jaja, mira lo que te traje. El conductor francés abrió la puerta del coche y subió. En sus manos había un par de ropa interior roja. A los chinos les gusta el rojo. Mira, te compré un par rojo. ¿Te gusta? La mirada de Xia Lei se volvió hacia la ropa interior en la mano del conductor y se quedó sin palabras. Incluso había la etiqueta Made in China en la ropa interior, por lo que obviamente se fabricó en China. Pero eso no fue lo que dejó a Xia Lei sin palabras. Lo que lo dejó sin palabras fue que la ropa interior que este tipo le compró era en realidad para una mujer. Incluso tenía un estampado de peonía. Si actuara íntimamente con Long Bin usando este tipo de ropa interior, Long Bin probablemente lo estrangularía. ¿Te gusta? El conductor francés le dedicó una sonrisa aduladora. Xia Lei forzó una sonrisa en su rostro. Me gusta, gracias. Entonces póntelo. El conductor le arrojó la ropa interior con estampado de peonías a Xia Lei y sonrió cuando dijo: No te miraré. No soy gay. Xia Lei se quedó sin palabras. Unos minutos más tarde, dos helicópteros aparecieron en el cielo. Uno era un Eurocopter Tiger de la Gendarmería Nacional y el otro era un avión de transporte NH-90. El Eurocopter Tiger llevaba una serie de armas como misiles tierra-tierra y cañones automáticos. El avión de transporte NH-90 estaba lleno de agentes de la Administración de Seguridad Nacional francesa y de las élites de la Gendarmería Nacional. Todo esto solo para levantar a Xia Lei. El Eurocopter Tiger permaneció en el aire vigilando el suelo, listo para disparar a cualquier individuo sospechoso. El avión de transporte NH-90 aterrizó en un terreno baldío junto a la gasolinera. Agentes y élites armados hasta los dientes saltaron del avión de transporte, uno por uno. Rápidamente rodearon la estación de servicio y el área circundante en un bloqueo. Todo estaba bajo su control. Jacqueline Eva caminó hacia la camioneta estacionada junto a la gasolinera. El conductor que había llamado a Jacqueline Eva miró la escena ante él con asombro. Se quedó con la boca abierta. ¿Eres ese conductor? Preguntó Jacqueline Eva. El conductor finalmente volvió a sus sentidos. Parecía incapaz de pronunciar palabras y solo asintió. Jacqueline Eva arrojó un sobre abultado a las manos del conductor. No quería perder más tiempo con él. Caminó directamente al camión. Está en el coche. El conductor finalmente volvió a sus sentidos. ¿Quién es él? ¿Un príncipe de China? Jacqueline Eva abrió la puerta del auto y vio a Xia Lei. A sus ojos, Xia Lei ya no era ese guapo presidente del Thunder Horse Group. Estaba sucio y cubierto de cortes y manchas de sangre. Parecía un refugiado al que acababan de pasar clandestinamente por la frontera, el tipo de refugiado al que le habían robado. Pero se sintió aliviada después de confirmar que era Xia Lei. La tensión en su cuerpo se alivió. Xia Lei abrió los ojos y miró a Jacqueline Eva. Parecía muy débil. ¿Qué pasó? Jacqueline Eva miró las manchas de sangre y los moretones pequeños y grandes en el cuerpo de Xia Lei. Me arrancaron la ropa y me empujaron al maletero de un coche, dijo Xia Lei débilmente. Desaté las cuerdas de mi cuerpo y salté del coche, puedes ver por ti mismo que estoy en un estado terrible.
Eso es todo lo que pasó. Jacqueline Eva no podía creer que Xia Lei hubiera escapado de esos agentes de la organización FA tan fácilmente. Xia Lei extendió las manos. ¿Quieres que me disparen o algo así? Sáquenme de aquí, yo quiero darme una ducha y comer. ¿Puedes caminar? Es un poco difícil. Xia Lei luchó por levantarse. No importa, te abrazaré. Jacqueline Eva le tendió la mano. Un minuto después, una giganta de 192 centímetros cargaba a un chino sucio en sus brazos y caminaba hacia el helicóptero de transporte NH-90. La ropa interior con estampado de peonía del hombre chino se convirtió en la existencia más llamativa para ese paseo. Nadie se atrevió a mirarlos directamente. Fin del capítulo 710. Gracias por escucharnos, aquí en Teca Novelas Ligeras.